Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 81. Macragge, tos. Luz blanca. Una suave luz blanca surgió de debajo de los pies de Deepsea, envolviendo todo su cuerpo. Dentro de la luz, su silueta comenzó a cambiar. Su estatura disminuyó ligeramente. Sus hombros se estrecharon. Su estómago se abultó, adquiriendo el físico regordete y de mediana edad de Arman. Los cambios en su rostro fueron los más drásticos. La estructura ósea se modificó, la textura de la piel se alteró, su cabello pasó de castaño oscuro a un blanco canoso y comenzó a tener entradas, la luz blanca se disipó. Ahora había dos Arman en el pasillo. Llevaba exactamente el mismo uniforme azul oscuro, tenía el mismo cabello canoso y la misma cara ligeramente hinchada. Deepsea se crujió el cuello. Las vértebras cervicales de su nuevo avatar emitieron un suave chasquido. Bajó la mirada hacia sus manos. Eran las manos mimadas de alguien que nunca había realizado trabajos manuales, con nudillos gruesos y leves manchas de la edad en el dorso. Nada mal. Cuando hablaba, incluso su voz era prácticamente idéntica a la de Arman. Solo le faltaba ese toque arrogante y tiránico propio de años de poder sin control. Los ojos del verdadero Arman se abrieron de par en par. Sus labios temblaron, tratando de decir algo. Deepsea lo ignoró. Se dirigió a la esquina del pasillo, donde un pesado taburete de hierro había sido derribado durante el tiroteo. Las patas del taburete eran de hierro fundido macizo y el asiento de madera gruesa. Pesaba fácilmente más de 20 kilogramos. Deepsea se agachó y cogió el taburete de hierro con una mano. La fuerza otorgada por la mejora física tipo tercero seguía presente. Aunque su avatar ahora parecía un burócrata de mediana edad mimado, el poderío que emanaba de sus músculos permanecía completamente inalterado. Cargando con el taburete, se acercó al verdadero Arman. Arman finalmente comprendió lo que estaba a punto de suceder. No puedes, he sido designado por el grupo ARM, ya que has cumplido tu propósito, puedes irte directamente al infierno y pagar por todas las personas que has matado. Deepsea alzó el taburete de hierro. Lo derribó estrepitosamente. El primer golpe impactó a Arman directamente en el hombro. El sonido de su clavícula al romperse fue tan nítido como el de una ramita seca al partirse. Arman gritó de agonía. El segundo golpe le dio de lleno en el pecho. Sus costillas se hundieron y fragmentos de hueso le perforaron los pulmones. El grito se convirtió en un jadeo sibilante y gutural. Deepsea no se detuvo. El tercer strike, el cuarto, el quinto, golpeaba con una concentración intensa, asegurándose de que cada golpe impactara en un punto diferente. Brazos, muslos, rodillas, estómago. No estaba balanceando su arma salvajemente en un ataque de ira. La balanceaba rítmicamente, controlando cuidadosamente su fuerza. Quería que Arman sintiera el dolor. Quería que sintiera el terror creciente de la muerte acercándose poco a poco, sin dejar que muriera de inmediato. Porque Arman no merecía una muerte rápida. Este ser despreciable que se sentaba a la cabecera de una mesa atiborrándose de los de su propia especie. Este burócrata que trató más de 300 vidas humanas como meras estadísticas. Este canalla que vio cómo los habitantes de Ciudad Roja morían de hambre y de frío en las calles, solo se preocupaba por recaudar impuestos. ¿Por qué debería morir fácilmente? Deepsea pensó en las escenas que había visto al entrar en la ciudad. Los mutantes en las esquinas, los cadáveres congelados, los huesos roídos. Pensó en la niña pequeña temblando bajo el alero y en el bebé flotando en la zanja de aguas residuales. El taburete de hierro que sostenía en sus manos se volvía más pesado con cada balanceo. Los gritos de Arman se fueron desvaneciendo gradualmente hasta desaparecer. Su cabeza y su rostro eran una masa sanguinolenta irreconocible. El puente de su nariz estaba completamente hundido, y dientes destrozados mezclados con espuma sanguinolenta brotaban de las comisuras de su boca. Pero Deepsea siguió rompiendo. 103 strikes. El taburete de hierro acabó cayendo directamente sobre la cabeza de Arman. Para este ataque, Deepsea utilizó toda su fuerza. El cráneo de Arman estalló como una sandía golpeada por un mazo, convirtiéndose en un charco de pasta sangrienta mezclada con fragmentos de hueso. Deepsea se detuvo. Se quedó allí de pie, jadeando con dificultad. Bajó la mirada hacia el taburete de hierro que tenía en las manos, completamente cubierto de sangre roja y blanca. Aflojó el agarre. El taburete de hierro cayó con estrépito en el charco de sangre. Deepsea se dio la vuelta y caminó de regreso hacia León y Vanessa. Los dos jóvenes estaban pálidos, pero se mantenían firmes.
No había miedo en sus ojos, solo, absoluta determinación. ¿Asustado?, preguntó de Epsea. León negó con la cabeza. Vanessa respiró hondo. Se lo merecía. Bien. De Epsea se limpió la cara. El movimiento le manchó la mejilla con sangre y mugre. Ahora parecía aún más un Arman que acababa de salir arrastrándose del infierno. Recuerda este sentimiento. Se quedó mirando a los dos jóvenes. Recuerden por qué estamos haciendo esto. No es por venganza. Es para asegurarnos de que cosas así no vuelvan a suceder jamás. Paul estaba de pie junto a la barandilla del segundo piso del vestíbulo, mirando todo lo que había abajo. Observó cómo de Epsea aplastaba a Arman hasta matarlo. Observó cómo León y Vanessa reprimían su incomodidad y se mantenían firmes. Observó cómo los cicatrices blancas organizaban a sus hombres afuera, atando a los miembros de la banda capturados hilo por hilo. Informes filtrados continuamente a través del canal regional. Sector este despejado. 87 miembros de la banda capturados. 22 hostiles que se resistieron fueron neutralizados. Se ha descubierto un casino subterráneo en el sector oeste. Más de 30 civiles cautivos han sido rescatados. Se han incautado diversas armas. Sector norte, sector sur. Paul cerró el canal, y su mirada volvió al pasillo de abajo. De Epsea se había lavado con el agua almacenada de Arman. Se puso una prenda de ropa de Arman y comenzó a caminar hacia la salida con León y Vanessa. Al llegar a la puerta, de Epsea se detuvo, se dio la vuelta y asintió con la cabeza hacia Paul, que estaba en el balcón del segundo piso. León y Vanessa también se dieron la vuelta e hicieron una profunda reverencia en dirección a Paul. Ir. La voz de Paul resonó claramente en los oídos de los tres. Por la fe y los ideales. Los tres se pusieron de pie. León le echó una última mirada a Paul, y el fanatismo en sus ojos azules se endureció, transformándose en una determinación más sólida e inquebrantable. Vanessa respiró hondo, su coleta se agitó bruscamente mientras giraba sobre sus talones. De Epsea caminaba al frente. La tenue luz del sol, amarillenta, entraba a raudales desde el exterior, perfilando de Epsea con un halo dorado. La luz bañaba su rostro, otorgándole un aura misteriosa, casi sagrada. Las tres figuras desaparecieron por la puerta. Paul permaneció de pie junto a la barandilla, completamente inmóvil durante un largo rato. Su mirada se clavó en el marco destrozado de la puerta, contemplando Ciudad Roja, que poco a poco estaba siendo sometida a un control total. Mirando más allá, hacia el horizonte del páramo. Mirando al cielo, teñido de púrpura por la corrupción del caos. Este es solo el primer grupo. ¿Quieres leer más adelante? Únete a patreon.com/AhumanMademozo para leer más de 30 capítulos por adelantado y apoyarme si lo deseas. Capítulo 82. El juicio y la salvación. La plaza central de Ciudad Roja. Este trozo de tierra compactada estaba ahora repleto de gente. Más de 2100 residentes habían sido confinados aquí. Vestían harapos, tenían el rostro cetrino y el cuerpo demacrado. Todos y cada uno de los ojos estaban llenos de terror. El miedo más primario e instintivo a la violencia, propio de aquellos que luchaban por sobrevivir en lo más bajo del universo de Waramer. En el lado norte de la plaza, una densa multitud de personas se encontraba arrodillada. 237 pandilleros, con las manos atadas a la espalda, fueron obligados a arrodillarse en 10 filas. Algunos aún presentaban heridas recientes en la cara, costras de sangre mezcladas con suciedad que formaban una capa dura. Algunos se habían orinado encima del susto al ser capturados, empapándose los pantalones. Originalmente, había más. Cuando los jugadores fueron de puerta en puerta para desalojarlos, casi un centenar de pandilleros optaron por resistir. Posteriormente, demostraron con sus vidas una verdad universal. Frente a estos mini astartes armados con rifles láser estándar, la bravuconería de un matón no era más que una broma que aceleraba su propia muerte. De entre más de 400, solo estos 237 habían sobrevivido. El resto se habían convertido en cadáveres que yacían esparcidos por los callejones de Ciudad Roja. En el lado sur de la plaza, se había erigido un tosco podio de piedra de 1,5 metros de altura. Paul subió al podio. Vestía su armadura completa de color gris oscuro. El emblema del sol carmesí en su pecho parecía arder de verdad bajo el tenue cielo amarillento. Con la espada sierra en la cadera izquierda y el volter colgado del hombro derecho, cada paso que daba hacía temblar ligeramente todo el podio.
Con su estatura de 2,45 metros, más el volumen adicional de la servoarmadura, parecía un gigante salido directamente de la mitología para estos residentes, cuya altura media era inferior a 1,7 metros. Los jadeos reprimidos resonaron en la plaza. Los niños escondían sus rostros en el pecho de sus madres. Las mujeres se tapaban la boca con las manos, aterrorizadas de emitir un sonido. Los hombres apretaban los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Habían visto bandidos. Habían visto tiroteos entre bandas. Habían visto a los soldados privados del grupo Aro haciendo alarde de su poderío. Pero nunca habían visto una entidad como esta. Ese no era un tamaño que un mortal debiera poseer. Ese no era el equipo que un mortal debiera usar. Ese no era el aura que un mortal debiera proyectar. Paul caminó hasta el centro del podio y se detuvo. Lentamente levantó la mano y golpeó el lateral de su casco. Hacer clic. Los cierres magnéticos de la placa frontal se soltaron. El casco se partió por la mitad y se retrajo hacia atrás, plegándose perfectamente dentro de la armadura del cuello. Se reveló un rostro. Para sorpresa de todos, no era el rostro grotesco y aterrador del monstruo que habían imaginado. Era un rostro humano. Rasgos marcados, puente nasal alto, mandíbula fuerte, pero sus ojos, eran muy dulces. La mirada de Paul recorrió la plaza, a los residentes aterrorizados, a los pandilleros arrodillados. Sonrió levemente. Residentes de Red Town. Pablo habló. Su voz, amplificada por los altavoces de la servoarmadura, resonó por toda la plaza. Me llamo Paul. Soy el maestro del capítulo de Crimson Dawn. Hizo una pausa, dando tiempo a todos para asimilar la información. Hoy hemos irrumpido en esta ciudad. Hemos matado a los guardias que estaban apostados allí y hemos capturado a estos hombres que están arrodillados aquí ante ustedes. Uno de los pandilleros que estaban arrodillados escupió al suelo. Inmediatamente, un jugador que estaba de guardia detrás de él le propinó una fuerte patada en la espalda, lo que provocó que cayera de bruces al suelo. Pablo lo ignoró y continuó. Sé que tienes miedo. Piensas que somos solo otro grupo de bandidos, otra banda de asaltantes que atacan un lugar, roban toda la comida, se llevan a las mujeres y a los niños, y luego se marchan, sin dejar más que cadáveres y ruinas. Su mirada se agudizó. Pero les digo ahora mismo. No lo somos. Vinimos aquí con un solo propósito, y solo con uno. Pablo levantó la mano derecha, apuntando con el dedo índice hacia el cielo. Salvación. Esa palabra sonaba increíblemente discordante en el universo de Warhammer. Increíblemente, ingenuo. La plaza permaneció en completo silencio. Los residentes lo miraron con la mirada perdida, con los ojos llenos de desconfianza. Habían escuchado demasiadas mentiras. El cónsul afirmó que la recaudación de impuestos tenía como objetivo mantener el orden. Las pandillas afirmaron que cobrar dinero por protección era para proteger a todos. ¿Salvación? ¿Quién salvaba a quién? ¿Y cómo? A Paul no le sorprendió su reacción. Se giró para mirar a los pandilleros que estaban arrodillados. Antes de explicar cómo lograremos la salvación, primero debemos abordar algunos asuntos que necesitan ser resueltos. Bajó del podio. Las botas de su armadura crujieron contra el suelo. Caminó hacia las filas de los miembros de la pandilla. Cada paso que daba era como si pisara directamente los corazones de los hombres arrodillados. Paul se detuvo en el extremo derecho de la primera fila. Era un hombre de unos 30 años. Calvo, con una cicatriz que le cruzaba la frente en diagonal hasta la barbilla. Incluso arrodillado, intentaba mantener la espalda recta, con la mirada fiera. ¿Tú? Preguntó Paul. ¿Cómo te llamas? El hombre calvo apretó los dientes y se negó a responder. Pablo no insistió en la pregunta. Simplemente levantó la mano izquierda, con la palma hacia abajo, dejándola suspendida a unos 20 centímetros por encima de la cabeza del hombre calvo. Sabiduría activada. Un tenue resplandor psíquico de color dorado pálido emanó de su palma, envolviendo la cabeza del hombre calvo. Percibió el peso de los pecados en el alma del hombre, los actos que había cometido y las deudas de sangre que tenía. 3 segundos después, Paul retiró la mano. Miró al hombre calvo, con los ojos helados. Sal Graham. Uno de los líderes de la banda Mad Dog en Red Town. El hombre calvo, Graham, se sobresaltó violentamente. Claramente no esperaba que aquel gigante supiera su nombre. La voz de Paul resonó. No era fuerte, pero todos en la plaza la oyeron con claridad. Usted participó directamente en 17 robos contra civiles, 8 de los cuales resultaron en la muerte de civiles. Has violado al menos a 9 mujeres.
El invierno pasado, un anciano se negó a entregar la última media ración de pasta nutritiva que le quedaba a su familia. Lo mataste a hachazos y arrojaste su cuerpo al basurero para alimentar a las ratas mutantes. Con cada delito que se enumeraba, el rostro de Graham palidecía un poco. También dirigías un casino clandestino en el lado este de la ciudad. Atraías a la gente para que jugara, y cuando lo perdían todo, los obligabas a firmar contratos de servidumbre por contrato y vendías a sus esposas e hijas a la colmena minera de Kent. Paul hizo una pausa antes de dar su resumen final. Tienes 23 vidas en tus manos. El número de personas que murieron indirectamente por tu culpa es incontable. Graham finalmente se derrumbó. Rugió histéricamente. ¿Y qué? En este mundo, si no eres fuerte, mueres. Yo solo estaba, no tienes derecho a defenderte. Paul lo interrumpió y se giró de nuevo hacia el podio. Taxbro se desmarcó de las filas de los jugadores. Hoy llevaba un chaleco utilitario sin mangas. En sus manos portaba una escopeta modificada de cañón corto, lo que le daba un aspecto aún más intimidante. Paul señaló a Graham y luego pasó el dedo por encima de todas y cada una de las personas que estaban arrodilladas detrás de él. Todos estos hombres están condenados a muerte. Ejecútenlos en el acto. En el instante en que se pronunciaron esas palabras, la plaza estalló. Los miembros de la pandilla aullaron, maldijeron y suplicaron clemencia. No. No puedes. Me rindo. Me rindo. Animales. Los señores de Agua os castigarán. Tengo una madre anciana en casa. Por favor, yo solo era un chico de los recados. Taxbro esbozó una amplia sonrisa, dejando ver una dentadura perfectamente blanca. Ya era hora de hacer limpieza. Hizo un gesto con la mano. 50 jugadores de Crimson Strike dieron un paso al frente. Trabajando en parejas, agarraron a los pandilleros y los arrastraron hacia el borde de la plaza. Allí ya habían cavado un enorme pozo. El primero en ser arrastrado al borde fue Graham. Al principio, suplicaba por su vida, pero cuando vio a Taxbro amartillar su escopeta, perdió completamente la cabeza. Te pudrirás en el infierno. El grupo Aru nos vengará. El ejército del grupo los matará a todos. Los estaré esperando abajo. Auge. El rugido de la escopeta interrumpió su maldición. Un agujero del tamaño de un cuenco se abrió en el pecho de Graham, rompiéndole la columna vertebral. Su cadáver cayó hacia atrás en el pozo. El disparo sirvió de señal. Inmediatamente después llegó el segundo disparo, el tercero, boom. 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 Una intensa ráfaga de disparos resonó en la plaza. El estruendo de las armas de proyectiles sólidos resonaba sin cesar. Como siempre decía Taxbro, cuando ejecutas a escoria, tienes que usar un arma con un retroceso satisfactorio. Los rifles láser son demasiado blandos. Los jugadores movían con eficiencia. Arrastrarlos, obligarlos a arrodillarse, apretar el gatillo, patearlos al foso. El proceso era brutalmente fluido. Hacía tiempo que habían dejado de importarles. La vida y la muerte a tus pandilleros eran algo trivial. Si alguien se salía de la raya, lo eliminabas. Algunos de los miembros de la pandilla intentaron resistirse, pero los jugadores con implantes cibernéticos los levantaron fácilmente con una sola mano. 2 minutos. 237 disparos. La fosa estaba repleta de cadáveres. La sangre se filtraba desde el fondo, tiñendo de rojo una enorme extensión de suelo. La plaza estaba tan silenciosa como la tumba. Los rostros de los residentes estaban pálidos como la muerte. Algunos vomitaron, otros se desmayaron, y muchos más temblaban incontrolablemente. Ya habían presenciado asesinatos, pero jamás habían visto una ejecución en cadena como esta. Paul volvió a subir al podio. No habló de inmediato. Simplemente observó en silencio a los aterrorizados residentes. ¿Tienes miedo?, preguntó de repente. Nadie se atrevió a responder. Entonces recuerda este miedo. Paul alzó un poco la voz. Recuerden por qué murieron estos hombres. No porque se resistieran. No porque pertenecieran a una pandilla específica. Murieron simplemente porque cometieron el mal, dañaron a otros y trataron las vidas humanas como si fueran malas hierbas. Señaló hacia la fosa común donde humeaban los cadáveres. Bajo las órdenes de Crimson Dawn, este es el destino de los malvados irredimibles. No hay concesiones. No se puede comprar la salida de los problemas. No existe la excusa de solo seguir órdenes. Una vida por una vida. Es la ley natural. Otra oleada de silencio inundó a la multitud, pero esta vez, la mirada en los ojos de algunos de los residentes comenzó a cambiar.
El terror puro se transformó en una compleja mezcla de emociones. El miedo seguía ahí, pero también había un atisbo de reivindicación. Aquellos que habían sido oprimidos por las pandillas, aquellos cuyos seres queridos habían muerto a sus manos, mientras contemplaban la fosa común, sus ojos se enrojecieron gradualmente por las lágrimas. Paul notó el cambio en sus expresiones. Continuó. Ahora, pasamos al segundo grupo de personas. Su mirada recorrió las filas de los residentes. El rasgo de sabiduría volvió a actuar, seleccionando con precisión a aquellos cuyos crímenes no justificaban la muerte, pero que indudablemente habían cometido faltas. Una tenue onda psíquica de color dorado se expandió hacia afuera con él en el centro, inundando toda la plaza. Los residentes sintieron una leve oleada de calor, aunque no sabían qué era. Pablo señaló con el dedo. Tú. Tercera fila, séptimo desde la izquierda. El hombre del abrigo gris. El hombre al que señaló se sobresaltó, y su rostro palideció. Tú. Quinta fila, tercera desde la derecha. La mujer con el pañuelo en la cabeza. La mujer se desplomó al suelo. Tú. Octava fila, en total, llamó a 143 personas. Algunos eran ladrones, otros estafadores, algunos habían trabajado para bandas criminales y otros habían robado comida durante las hambrunas. Ninguno de sus crímenes merecía la pena de muerte, pero habían perjudicado a otros. Cicatrices blancas. Paul miró hacia un lado. Señor. Cicatrices blancas salió al encuentro. Hoy llevaba una armadura ligera de cuero y 2 pistolas láser sujetas a la cintura. Se movía con agilidad. Llévense a esta gente y enciérrenla. Elaboren un plan de reforma laboral. Así compensarán a sus víctimas con su propio trabajo y se ganarán su redención. Comprendido. Los cicatrices blancas lideraron a un grupo de jugadores de viento carmesí. Separaron a las más de 100 personas de la multitud, les ataron las muñecas con bridas de plástico y los llevaron al otro lado de la plaza para que se pusieran en cuclillas. Una vez hecho esto, las personas que quedaban en la plaza eran casi en su totalidad civiles comunes y corrientes. Paul respiró hondo. Sabía que la siguiente parte era la más crucial. Ahora es tu turno. Miró a los 2000 residentes que quedaban, y su voz se suavizó. Sé lo que estás pensando. Estás pensando. Esta gente acabó con las bandas y encerró a los delincuentes. Ahora es el momento de que nos roben la comida, arruinen a nuestras mujeres, esclavicen a los hombres sanos y maten a los ancianos, los débiles y los enfermos. ¿Verdad? Bastantes personas asintieron inconscientemente. Te lo digo ahora mismo. Eso no va a pasar. Pablo habló con absoluta firmeza. Crimson Dawn no vino aquí para saquear, conquistar ni actuar como nuevos tiranos mezquinos en este pozo negro que es este mundo. Levantó la mano derecha, apretó el puño y la colocó sobre su pecho, justo encima del emblema de Crimson Dawn. Estamos aquí para salvar a los ciudadanos del Imperio. Capítulo 83. La verdad imperial trae hambruna. En este planeta olvidado por el emperador y desangrado por las 4 grandes facciones, alguien tiene que alzarse y decirles a esos poderosos señores. Los ciudadanos del Imperio no son objetos consumibles. No son estadísticas. No son un precio que se pueda sacrificar a la ligera. Su voz comenzó a transmitir una fuerza contagiosa. Los rasgos de esperanza y compasión se activaron silenciosamente en sus ojos. Pablo hizo una pausa, pronunciando cada palabra con claridad. Lo más valioso que posee una persona es la vida, y la vida se nos da a cada uno de nosotros solo una vez. La plaza estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Esas palabras eran demasiado simples, demasiado sencillas. Tan sencillas que en el universo de Warhammer, donde todo se mide en estrellas y océanos de sangre, parecían tan fuera de lugar. Pero fue precisamente esta incongruencia lo que tocó algo muy profundo en su interior. Aquellos que trabajaron hasta la muerte en las cadenas de montaje de las profundidades de las minas. Aquellos que inhalaron polvo en las canteras hasta toser trozos de sus propios pulmones. Aquellos que murieron congelados y de hambre en las calles, sin que jamás se recordaran sus nombres. ¿Acaso sus vidas merecían realmente el calificativo de preciosas? Paul pudo ver la profunda conmoción en los ojos de los residentes. Una dulzura compasiva se reflejó en su voz. En la orden de Crimson Dawn, la vida de cada persona es preciosa. Quienes trabajan, deben tener el estómago lleno. Quienes contribuyen, deben recibir respeto. Los niños deben tener la oportunidad de aprender, y los ancianos deben disfrutar de sus últimos años en paz. Estos no son actos de caridad. Son derechos inherentes a todo ser humano.
A quienes estén dispuestos a trabajar, les daremos comida. Les garantizamos que estarán abrigados y bien alimentados. Se giró ligeramente e hizo un gesto hacia el borde de la plaza. Los jugadores que estaban de guardia cargaron con más de una docena de enormes cubas. Dentro de las tinas había un guiso espeso hecho con las patatas recién cosechadas que estaban en el fondo. Aderezado con un poco de sal y algo de proteína en polvo sintética comprada en la tienda, estaba humeante y desprendía el rico aroma terroso de la cosecha. Les daremos un lugar seguro donde vivir. Paul señaló hacia las afueras de Ciudad Roja, en dirección a la base. A más de 100 kilómetros al este, en lo profundo del páramo, ya hemos construido un asentamiento. Tiene muros robustos, sistemas de purificación de agua, terrenos agrícolas recuperados, un lugar para atención médica y un lugar para estudiar. Les devolveremos la dignidad. Su mirada recorrió a todos. En Crimson Dawn, nadie es esclavo. Nadie es un objeto de consumo. Trabajo a cambio de supervivencia. La contribución genera respeto. Es así de simple. Los jugadores comenzaron a repartir el guiso de patatas. Se servía en toscos cuencos de madera, medio cuenco por persona. Aunque no era mucho, para estos residentes que habían vivido en un estado de semihambruna dependiendo únicamente de una pasta nutritiva, fue un festín que no habían visto en años. La primera en recibir un cuenco fue una anciana que aparentaba tener unos 60 años, con el rostro marchito y demacrado. Con manos temblorosas, contempló el guiso humeante de color marrón grisáceo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin previo aviso. No se apresuró a comer. En cambio, se dio la vuelta y le entregó el tazón a un niño de 7 u 8 años que estaba detrás de ella. Su nieto. El niño lo tragó con avidez, y el guiso se le untó por toda la cara. La anciana simplemente se agachó a su lado, observándolo, con los ojos nublados llenos de lágrimas. Cada vez más personas recibían alimentos. Al principio, se mostraron cautelosos, dando sorbos cuidadosos y vacilantes. Pero cuando ingirieron el primer bocado de comida caliente, cuando sus estómagos sintieron un calor largamente perdido, algo en su interior comenzó a desmoronarse. Los sollozos reprimidos comenzaron a resonar por toda la plaza. Paul permanecía de pie en el podio, observando la escena en silencio. Sabía que las palabras por sí solas nunca podrían conmover verdaderamente los corazones de las personas. Estómagos hambrientos, cuerpos heridos, almas desesperadas. Todo esto requería cosas mucho más tangibles para sanar. La comida fue el primer paso. En ese preciso instante, una voz débil y tenue provino del frente de la multitud. Pablo bajó la mirada. Era una niña pequeña, de unos 6 o 7 años. Vestía ropa hecha con un saco de arpillera desgarrado. Su carita estaba manchada de tierra, pero sus ojos eran grandes e increíblemente brillantes. Atado a su espalda con tiras de tela había un niño aún más pequeño, que parecía tener solo 2 o 3 años. Tenía los ojos cerrados y su respiración era peligrosamente débil. Paul la reconoció. Era la niña que había visto bajo el alero de la calle principal, la niña que había protegido con fuerza a su hermanito entre sus brazos. La niña lo miró tímidamente. Le temblaba la voz, pero hizo todo lo posible por hablar con claridad. Señor, ¿es todo lo que ha dicho, realmente cierto? Paul se agachó y extendió su enorme mano para acariciar suavemente la cabeza de la niña. Se puso a su altura, tal como lo habría hecho Vulcan, el primarca de las salamandras y señor de los dragones. Es cierto, dijo con suavidad. ¿Cómo te llamas? Adela Knox, susurró la niña. Y mi hermano es Luca Knox. Paul ni se molestó en hacer la pregunta inútil de dónde estaban sus padres. En este mundo plagado de maleza, una niña de 6 años que llevaba a un niño pequeño a cuestas explicó todo lo que había que decir. Adela, repitió Paul su nombre, con la voz cada vez más suave. ¿Qué querías preguntarme? Adela se mordió el labio, con lágrimas en los ojos. Sí, si de verdad viniste aquí para salvar a la gente, ¿podrías salvar a mi hermanito? Ella forcejeó para darse la vuelta, permitiendo que Paul viera a Luca de espaldas. El rostro del niño era de un azul pálido enfermizo, sus labios morados. Su respiración era tan débil que resultaba prácticamente imperceptible. Era evidente que llevaba bastante tiempo gravemente enfermo. Paul se puso en contacto. Adela, baja a tu hermano. Déjame echar un vistazo. La niña dudó un instante, pero desató torpemente las tiras de tela de todos modos. ¿Has sido leal hoy? Dio un paso al frente para ayudar, levantando con cuidado a Luca y acostándolo en el suelo. Paul descansaba sobre una rodilla, con la mano derecha suspendida sobre el pecho de Luca. El rasgo compasión se activó.
Un suave resplandor psíquico de color verde pálido emanaba de la palma de su mano, filtrándose en el cuerpo del niño como la lluvia primaveral. Reparó con delicadeza sus tejidos dañados, eliminó los patógenos invasores y repuso su menguante vitalidad. 3 minutos después, el color volvió visiblemente al rostro de Luca. Su respiración se volvió constante y fuerte. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Tenía unos ojos grandes, muy parecidos a los de Adela, solo que mucho más inocentes y desconcertados. Luca. Adela se abalanzó sobre su hermano, abrazándolo con fuerza, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. ¿Estás despierto? Por fin estás despierto. Luca miró fijamente a su hermana, luego a su alrededor, antes de que su mirada finalmente se posara en Paul. Extendió una manita y agarró uno de los dedos de Paul, un dedo más grueso que toda su mano. Paul sonrió. Dejó que el niño se agarrara a él. Con la mano izquierda, cogió una galleta de racionamiento de la tienda, partió un trocito y se lo dio a Luca. Luca lo tomó tímidamente y se lo metió en la boca. El niño, recién recuperado y aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, esbozó una sonrisa puramente inocente. Adela miró el rostro sonriente de su hermano, luego a Paul, y de repente hizo una profunda reverencia. Gracias, señor mío, gracias. Paul negó con la cabeza y se puso de pie. Miró a su alrededor. Cada vez más residentes recibían comida. Cada vez más gente empezaba a creer que estas personas podrían ser realmente diferentes. Sigan repartiendo, les dijo a los jugadores. Asegúrense de que todos reciban una parte. Pueden darles un poco más a los niños y a los ancianos. Comprendido. Pablo se giró y caminó hacia el hermano Schrödinger, que se encontraba al borde del podio. El hermano de Schrödinger había estado observando todo el proceso en silencio. Al ver acercarse a Paul, una sonrisa asomó a sus labios. Sabía que no me había equivocado al juzgarte. Tienes un verdadero talento para esto. Paul soltó una risita y luego dijo con calma. Hermano Schrödinger, quédate aquí por ahora. Trabaja con el hermano G. Vigila a estos residentes y busca a cualquiera que podamos utilizar. Además, registra toda la ciudad. Recoge todos los recursos utilizables. Todo lo que se pueda convertir en monedas imperiales, conviértelo. Hizo una pausa, y su tono se volvió un poco más frío. Esta ciudad está demasiado sucia, demasiado deteriorada. La contaminación es demasiado grave. No nos quedaremos aquí a largo plazo. A cualquiera que quiera venir con nosotros, acompáñenlo de regreso a la base. Quien se niegue, que se las arregle solo aquí. El hermano de Schrödinger no puso objeciones. El entorno de Redstone era verdaderamente atroz. Una estancia prolongada allí garantizaba, tarde o temprano, la enfermedad por radiación y las mutaciones. La base contaba con sistemas de purificación de agua y tierras de cultivo recuperadas. Ahí residía el futuro. Además, añadió Paul, avisen a Cockboy en la base. Díganle que tome un equipo y tale todo el bosque mutante que hay detrás de la base. Construyan más barracones. Con tanta gente viniendo, no tendremos suficiente espacio. Comprendido. Taxbro y yo nos vamos ya. Nos separaremos y nos dirigiremos a Mérida y Burdeos. Paul alzó la vista hacia el sol. Antes del anochecer, quiero que las 3 ciudades estén aseguradas. El hermano Schrödinger asintió, evitando cualquier tontería sobre mantenerse a salvo. Con la fuerza actual de Paul, no había mucho en Aureliano IV que pudiera representar una amenaza real para él. Paul echó un último vistazo a la plaza. Adela le daba de comer a su hermano el guiso de patatas con mucho cuidado, bocado a bocado. Ella se negaba a comerlo y se lo daba todo a él. Un jugador no pudo soportar la mirada y le sirvió otra media ración. Solo entonces ella se sonrojó y comenzó a dar pequeños y tímidos bocados. Paul se dio la vuelta y caminó hacia el convoy que lo esperaba. Taxbro ya había reunido a los 1000 hombres de Crimson Strike. Los motores de 42 camiones de transporte rugían con expectación. Los cicatrices blancas también habían reunido a los miembros de Viento Carmesí y estaban listos para entrar en acción. Pablo. Taxbro saludó con la mano. Dejen Mérida Town para mí y los cicatrices blancas. Les garantizamos que será nuestra antes del almuerzo. Paul se puso el casco. La placa frontal se selló y la interfaz visual cobró vida. Desalojar. Los 2 convoyes se separaron y salieron de Ciudad Roja, levantando enormes nubes de polvo. El hermano Schrödinger estaba de pie sobre un segmento de la muralla de la ciudad que no se había derrumbado por completo, observando cómo los convoyes desaparecían en la distancia.
El viento le revolvió el pelo de la frente. Este hombre, que probablemente no era más que un oficinista cualquiera, ahora tenía una mirada terriblemente profunda. Recordó las palabras que Paul le había dicho justo antes de marcharse. Lo más cruel de este mundo no es la supuesta amenaza de la disformidad, ni la ley del bosque oscuro. Es el corazón humano. El hermano Schrödinger lo repitió en voz baja, sonriendo para sí mismo. Tiene razón. ¿Por qué los dioses del caos se están volviendo cada vez más poderosos? La codicia, los excesos, el terror, la pereza, todas estas malas intenciones provienen de las partes más oscuras del corazón humano. El emperador está obsesionado con aniquilar los cuerpos físicos de los dioses del caos, pero permite que la tierra que los engendra se propague más allá de las fronteras del imperio. Él prohíbe la fe e impone la verdad imperial. Pero si la verdad ni siquiera puede satisfacer la necesidad básica de alimento y calor de un mortal, ¿qué sentido tiene? La verdad imperial trae sufrimiento y hambruna a los ciudadanos del imperio. Pero el amanecer carmesí les trae esperanza y sustento. Este es nuestro camino. Esta es nuestra manera. TL/N. ¿Recuerdan el evento especial de Power Stones que mencioné la semana pasada? He reducido la meta de Power Stones para que cada 100 Power Stones igual 1 capítulo extra, antes eran 200 PS por capítulo, pero aumentará la próxima semana, así que sigan donando. No hay límite para los capítulos extra que subiré esta semana, siempre y cuando completemos nuestra meta de PS, la mayor cantidad de capítulos extra que he subido en una sola semana es alrededor de 20. Opiniones de los creadores. Un mozo hecho por humanos. ¿Quieres leer más adelante? Únete a patreon.com/ahumanmademofo para leer más de 20 capítulos por adelantado y apoyarme si lo deseas. Capítulo 84. La ventaja es nuestra, extra. Este es el capítulo extra por alcanzar las 100 piedras de poder. Sigan donando. Más Powerstones igual más capítulos. A 3 kilómetros de la ciudad de Mérida, un convoy de 42 camiones de transporte modificados atravesaba el páramo de grava, dejando profundas huellas de neumáticos a su paso. Joder. Esta carretera va a hacer rebotar mi suave y dulce culito hasta matarlo. Tax Bro se asomó por la ventanilla del lado del pasajero y alzó unos prismáticos para observar el pueblo polvoriento y gris que se extendía en el horizonte. La ciudad de Mérida debe su nombre a la especialidad local. Un tipo de mineral de hierro negro. Este mineral no contenía mucho prometio, pero los metales pesados asociados tenían usos específicos en la industria de la forja. Hace 80 años, durante el reinado de la Casa Black, este lugar era un pequeño asentamiento minero. Tras la caída de la casa, las vetas minerales quedaron divididas y controladas por varias bandas locales. Las murallas de la ciudad eran más altas que las de Ciudad Roja, con una altura aproximada de 4 metros. Estaban construidas con escombros extraídos de las minas de hierro negro. La superficie de color marrón oscuro de las murallas brillaba tenuemente bajo la luz rojiza del sol de Aureliano IV. ¿Ves eso? Preguntó Tax Bro por el canal regional, tamborileando con el dedo sobre el cañón de sus binoculares. Todos esos puntos negros en la pared. Son puertos de tiro. Estos cabrones convirtieron el muro en un maldito búnker, dijo Cicatrices Blancas desde el camión que venía detrás. Tiene sentido. Puede que el mineral de hierro negro de aquí no sea de gran pureza, pero las reservas son estables. Las 4 facciones principales quizás desprecien este tipo de lucro insignificante, pero para estas bandas es su sustento. Sin duda lo defenderán hasta la muerte. Tax Bro bajó los binoculares y miró hacia la cabina del camión. Elovía iba sentada en el asiento trasero. Su largo cabello blanco estaba recogido en una pulcra coleta, y sostenía una piruleta, dándole pequeños y cuidadosos lametones. Cicatrices Blancas, dijo Tax Bro en voz baja por el canal. ¿Por qué Zeke nos obligó a traer a la niña? Estamos aquí para conquistar territorio y librar una guerra. La respuesta de Cicatrices Blancas contenía una leve sonrisa. ¿Quién sabe? Quizás Zeke estaba preocupado por dejarla atrás. Pero no la subestimes, dijo, haciendo una pausa y con tono serio. Blood Angel me dijo que el talento psíquico de esta chica es aterradoramente alto. Si de verdad perdiera los estribos, ni siquiera nosotros, los pocos que somos, TSK, podríamos con ello. Tax Bro se dio la vuelta y estudió detenidamente a Elovía. Al notar su mirada, la niña levantó la vista, parpadeó con sus ojos verdes y le dedicó una dulce sonrisa. En ese instante, Tax Bro pensó en su hija en el mundo real. Su hija cumplió 8 años este año.
Cada vez que él llegaba tarde a casa del trabajo, ella corría hacia él sonriendo exactamente igual, con una galletita en la mano que le habían dado en el jardín de infancia, diciéndole: «Papá, come». La nuez de Adán del taxista se balanceaba. Extendió la mano hacia atrás con una mano áspera y callosa y le revolvió suavemente el cabello a Elovía. Cuando lleguemos al trabajo dentro de un rato, la voz de Tax Bro se suavizó inconscientemente, te escondes en el camión. No te muevas de ahí. Recuerda mantenerte a salvo, ¿entendido? Elovía asintió enérgicamente, con la piruleta girando en su boca. De acuerdo, tío. Hizo una pausa y luego añadió. La profesora Blood Angel dijo que si están en peligro, puedo ayudarlos. No hace falta, dijo Tax Bro con una sonrisa. Era esa sonrisa obstinada que solo un padre puede tener. Mientras estés a salvo, podemos darlo todo. Elovía hizo un puchero, murmurando en voz baja. Ustedes son los niños, el profesor Blood Angel dijo que no se puede juzgar la edad mental de una persona por su apariencia. Tax Bro no entendió lo que dijo, porque el canal explotó de repente. Tax Bro. Estamos en Merida Town. Y nos han descubierto. El grito provino del observador en el camión de cabeza, Toand Sometolive. Movimiento en el muro. Han activado la alarma. Tax Bro volvió a subir sus binoculares. Efectivamente, las sombras se movían rápidamente por las murallas de Mérida. Se oía débilmente el estridente tintineo del metal. Campanas de alarma improvisadas hechas con chatarra. Detrás de varias troneras en la muralla, ya se podía ver el brillo de los cañones. ¿Tenemos que saludarlos?, preguntó el observador, demasiado guapo para vivir. ¿Decirles que se rindan? Tax Bro bajó los binoculares, abrió la puerta y saltó del camión. Sus movimientos fueron precisos y limpios. El bruto de 1,95 metros aterrizó levantando apenas una pequeña nube de polvo. Sacó un lanzacohetes de la parte trasera de la caja del camión. Era un artilugio casero construido por el capítulo Crimson Machina con piezas compradas en la tienda. La carcasa era una tubería de aceite, el propelente una mezcla de pólvora negra y nitrato de potasio, y la ojiva estaba rellena de chatarra y clavos. Era rudimentario, pero su potencia de fuego no era ninguna broma. Tax Bro se echó el lanzacohetes al hombro y habló con todos los que estaban en el canal. ¿Para qué perder el tiempo hablando? Son una pandilla de caníbales. Hay que erradicarlos. Respiró hondo. El aire seco y polvoriento del páramo le llenó los pulmones. Ejecuta el plan. Golpe carmesí. Desmonta y formaos. Viento carmesí. Maniobras de flanqueo. En el momento en que se dio la orden, las puertas traseras de los 42 camiones de transporte se abrieron con un estrépito y los jugadores salieron en tropel. Sus movimientos eran rápidos, sus formaciones compactas. Un mes de entrenamiento intensivo y experiencia en combate real había transformado a estos jugadores comunes en la viva imagen de una fuerza militar profesional. Los 1200 soldados de infantería pesada de Crimson Street que se formaron en 3 falanges en el frente. Vestían toscas placas de metal fabricadas por los mecánicos. Portaban ametralladoras pesadas modificadas a partir de subfusiles, rifles láser reglamentarios, y docenas de ellos alzaban lanzacohetes caseros idénticos a los de Tax Bro. Para un ejército profesional de la época de la Gran Cruzada del siglo XX, estas armas eran basura. Pero en una guerra terrestre contra bandas planetarias, representaban una fuerza absolutamente abrumadora. Las 800 tropas móviles de viento carmesí se dividieron en 4 grupos, que se desplegaron hacia los flancos izquierdo y derecho. Su equipo era más ligero. Muchos portaban rifles láser o lanzacohetes individuales, y sus cinturones estaban repletos de granadas de fragmentación. Su misión era hostigar los flancos, encontrar puntos débiles en la muralla y abrir una brecha rápidamente en el momento en que la fuerza principal lograra abrirse. Tax Bro se encontraba al frente de la falange de vanguardia, con un lanzacohetes al hombro, dando órdenes a través del canal regional. Hola, dijo dirigiéndose al camión. Cierra la puerta y tápate los oídos. Dentro del taxi, Elovía asintió obedientemente y se tapó los oídos con sus manitas, aunque sus ojos permanecieron fijos en la rendija de la ventana, mirando hacia afuera. Tax Bro volvió a mirar hacia Merida Town. Las bandas apostadas en la muralla habían completado su despliegue defensivo inicial. Aproximadamente 600 hombres estaban distribuidos en las posiciones de tiro de la muralla. El resto probablemente se encontraba en estado de alerta dentro de la ciudad o custodiando los otros accesos. Unas cuantas banderas desgarradas ondeaban sobre el muro. La más grande lucía la imagen de una cicatriz negra, irregular y ensangrentada.
El emblema de la banda de la cicatriz sangrienta, la facción dominante que controlaba la ciudad de Mérida. Confirmación final. Tax Bro habló en el canal regional. Tenemos 2.300 hombres. Ellos tienen aproximadamente 3.000. Tenemos 52 ametralladoras pesadas, 80 lanzacohetes y 1.700 rifles láser. El resto son rifles de pólvora negra y escopetas. ¿Qué tienen? Hizo una pausa y luego se burló. No más de 800 rifles láser antiguos. Un montón de armas de proyectiles sólidos. Quizás unas cuantas ametralladoras pesadas refrigeradas por agua. Esas cosas requieren 2 hombres para manejarlas, y hay que llenarlas de agua antes de poder disparar. Lo mires por donde lo mires. 2.300 contra 3.000. La ventaja es nuestra. Tax Bro levantó la mano izquierda y apretó el puño. Todos los jugadores contuvieron la respiración. Fase 1, resonó la voz de Tax Bro a través de los altavoces. Fuego de extinción. Escuadrones de ametralladoras pesadas. Abran fuego a 300 metros. Equipos de cohetes. Apunten a las posiciones de tiro en la pared. Abran fuego. Fuego. En el instante en que se dio la orden, el páramo quedó destrozado por el estruendo de los disparos y la artillería. 52 ametralladoras pesadas cobraron vida simultáneamente, escupiendo lenguas de fuego de medio metro de largo. Las cintas de munición se alimentaban furiosamente, vaciándose a un ritmo de 600 proyectiles por minuto. Una tormenta de metal se abalanzó sobre las murallas de Mérida, produciendo chispas salvajes y desprendiendo piedras a medida que las balas impactaban contra la superficie rocosa. Las bandas que se encontraban en la muralla quedaron completamente atónitas ante la repentina y abrumadora potencia de fuego. No es que no hubieran peleado antes. Habían participado en guerras de pandillas, luchas territoriales y, ocasionalmente, se enfrentaban a bandidos de paso. Pero nunca habían visto una formación como esa. Filas compactas, equipamiento unificado y un nivel de coordinación táctica, propio de un ejército profesional. Cúbranse. Agáchense de una vez. Un hombre con aspecto de jefe gritó contra la pared, pero su voz quedó completamente ahogada por los disparos. En el segundo siguiente, se lanzaron los cohetes. 80 lanzacohetes caseros se dispararon simultáneamente. El humo blanco del propelente formó una enorme pared de niebla frente a la formación de los jugadores. Los cohetes surcaban el cielo dejando tras de sí estelas de fuego. Sus trayectorias eran inestables e erráticas. Así son los dispositivos caseros. Los cowboys no podían evitarlo. Aunque la mayoría de ellos se habían sometido a mejoras mecánicas, dependían en gran medida del taller del sistema. Sin los conocimientos técnicos suficientes y sin árboles de habilidades bien desarrollados, era increíblemente difícil crear tecnología de alta precisión. El hecho de que pudieran improvisar estas cosas utilizando conocimientos básicos ya era impresionante. Los planos y los conocimientos necesarios para fabricar cosas como tanques de artillería automatizados y helicópteros de ataque eran increíblemente caros. Paul, Tax Bro y los demás no tuvieron más remedio que intentar destinar una parte mayor del presupuesto de Imperial Coin a subvencionar a Crimson Machina. Afortunadamente, la cantidad compensa la falta de precisión. De 80 cohetes, más de 30 impactaron directamente sobre el muro o justo detrás de él. El resto se desviaron hacia el páramo o explotaron a mitad de camino. Pero esos más de 30 cohetes fueron más que suficientes. Las explosiones se sucedían una tras otra en la parte superior del muro. Las ojivas de pólvora negra y chatarra poseían un poder destructivo aterrador a corta distancia. 3 emplazamientos de ametralladoras pesadas en la muralla quedaron completamente destruidos, y los artilleros quedaron reducidos a una nube de sangre y carne. Escombros y miembros amputados caían como una lluvia macabra. Fase 2. La voz de Tax Bro resonó de nuevo. Viento carmesí. Acoso por el flanco. Ataque carmesí. Avanzad 100 metros. Estableced una línea de fuego secundaria. Los jugadores se movieron. Las unidades de flanqueo de Crimson Wing salieron corriendo como guepardos. No cargaron directamente contra la muralla. En cambio, bordearon los flancos izquierdo y derecho a una distancia de 300 metros, disparando contra la muralla con rifles láser y cohetes individuales. Era una táctica increíblemente molesta. El alcance efectivo de las armas de proyectiles sólidos de las bandas era de apenas 250 metros. Sus rifles láser tenían mayor alcance, pero con los jugadores moviéndose a gran velocidad, era prácticamente imposible acertarles. Mientras tanto, todos los disparos que los jugadores efectuaron con sus rifles láser dieron en el blanco.
Obligados a dividir sus fuerzas para hacer frente al fuego de flanqueo, la contención frontal de la banda se debilitó instantáneamente. La fuerza principal de Crimson Streak aprovechó la oportunidad para avanzar. 1200 infantes marchaban al unísono, el fuerte golpeteo de sus botas resonando contra la grava. Mientras marchaban, disparaban, y el intenso fuego de ametralladoras mantenía una supresión absoluta sobre el muro. A 200 metros del muro, Taxbro volvió a ordenar: detener. Recuerda que este evento es solo por esta semana. Así que dona todo lo que puedas. Opiniones de los creadores. Un mozo hecho por humanos. ¿Quieres leer más adelante? Únete a patreon.com/ahumanmademofo para leer más de 20 capítulos por adelantado y apoyarme si lo deseas. Capítulo 85. Mutantes irradiados, 1. Lanzacohetes. Segunda andanada. Apunten a la puerta principal y a las troneras pesadas. Los jugadores detuvieron su avance, arrodillándose mientras los artilleros recargaban rápidamente sus armas. Otros 80 cohetes se elevaron hacia el cielo. Esta vez, los objetivos estaban mucho más específicos. La puerta de madera reforzada con hierro de la ciudad de Mérida y algunos búnkeres de tiro en la muralla reforzada con chatarra. Las explosiones fueron mucho más concentradas que la primera descarga. La puerta principal fue alcanzada por 6 cohetes simultáneamente. Los pesados tablones de madera se hicieron añicos y el pestillo de hierro que había detrás se retorció y deformó. Increíblemente, no se rompió del todo. El hierro forjado a partir del mineral de hierro negro local era realmente resistente. Pero los búnkeres de tiro en la muralla no tuvieron tanta suerte. Los cohetes impactaron directamente contra las troneras de 3 búnkeres reforzados, detonando la munición almacenada en su interior. Los búnkeres explotaron desde dentro hacia afuera, lanzando escombros y restos humanos a más de 10 metros de altura. Con eso basta. Taxbro se lamió los labios. Arrojó el lanzacohetes vacío a un lado y sacó de su espalda la escopeta pesada modificada. Accionó la corredera, introduciendo una bala en la recámara. Fase 3. El agente tributario alzó la escopeta, apuntando el cañón directamente hacia la puerta principal en ruinas. Golpe carmesí. A la carga. Abran paso. Mátenlos a todos. Por Crimson Dawn. Por Crimson Dawn. Los rugidos sacudieron la tierra. 1200 infantes se abalanzaron hacia la muralla como una ola gigante. Ya no mantenían sus rígidas falanges. En su lugar, se dividieron en docenas de escuadrones de asalto, cubriéndose unos a otros mientras avanzaban a saltos alternos. Las pandillas en el muro finalmente se recuperaron del impacto inicial. Los 400 hombres restantes dispararon desesperadamente con rifles de bala sólida y rifles láser. Una lluvia de balas y rayos láser cayó sobre ellos. Los jugadores fueron golpeados y cayeron. Si bien sus físicos mejorados les otorgaban una resistencia al daño muy superior a la de un mortal, no eran completamente invulnerables. Las balas macizas que impactaban contra su tosca armadura rebotaban si tenían suerte. Si no, las balas la atravesaban, provocando un chorro de sangre. Los rayos láser eran aún más letales, ya que atravesaban la armadura y penetraban directamente en la carne. Pero los jugadores no se detuvieron. Si muero, muero. El capítulo ofrecía una indemnización por fallecimiento de todos modos, y no era como si fueran a ser estafados como algunos jugadores en otros juegos. En ese momento, el único pensamiento era: cargar. El primer pelotón de asalto llegó a la puerta principal. El líder del escuadrón era un jugador con la identificación Puños Imperiales destrozan todo. Medía 1,91 metros de altura, tenía músculos definidos y llevaba un enorme escudo de torre hecho de una gruesa placa de acero. Mover. Rugió, se metió completamente detrás del enorme escudo y se estrelló de cabeza contra la puerta ya destrozada. Chocar. La puerta, que se estaba desmoronando, finalmente cedió por completo, derrumbándose hacia adentro junto con un trozo del marco. Una espesa nube de polvo se elevó en el aire. La brecha está abierta. Puños Imperiales destrozan todo salió disparado de la nube de polvo, con su escudo acribillado a balazos y chamuscado por láseres. Detrás de él, decenas de jugadores se agolpaban a través de la puerta. El muro fue derribado. Pero justo cuando los jugadores estaban a punto de irrumpir en la ciudad, la situación cambió abruptamente. Roar. Un rugido gutural e inhumano resonó desde lo más profundo del pueblo. El sonido era bajo y áspero. Inmediatamente después, una docena de cosas aparecieron en las calles detrás del muro. Antes eran humanos. Técnicamente, aún lo eran, pero no del todo.
Tenían una estatura promedio de 2,5 metros, con músculos grotescamente hinchados y deformados. Su piel era de color rojo oscuro, cubierta por una capa de mineral de hierro negro cristalizado, similar a un caparazón. Sus brazos eran más gruesos que los muslos de un hombre normal, y sus dedos terminaban en garras de hueso negro afiladas como navajas. Lo más aterrador eran sus ojos. Se habían vuelto completamente amarillos y opacos, sin pupilas, irradiando únicamente la ferocidad salvaje de una bestia. Mutantes irradiados, Tax Bro, que encabezaba la carga, sintió cómo sus pupilas se contraían en el instante en que los vio. En el universo de Warhammer, las mutaciones se presentaron de muchas formas. Mutaciones causadas por la corrupción del caos. Mutaciones causadas por la erosión de la energía de la disformidad. Y. Mutaciones naturales que ocurren a nivel genético debido a la exposición prolongada a alta radiación y contaminación severa. Mérida era rica en mineral de hierro negro. Los metales pesados y la radiación asociados con el mineral eran más que suficientes para causar mutaciones irreversibles en quienes estuvieron expuestos a él durante largos periodos. Es evidente que las bandas habían controlado o acelerado artificialmente su mutación mediante algún método desconocido. Cuidado. Rugió Tax Bro. Antes incluso de que terminara de hablar, uno de los mutantes atacó. Su velocidad era asombrosa. En apenas unos pasos, recorrió 30 metros, lanzando sus garras de hueso directamente a la cara de Puños Imperiales destrozan todo. Puños Imperiales destrozan todo levantó su escudo para bloquear. Sonido metálico. Se escuchó un estruendo metálico ensordecedor. Las garras de hueso abrieron 3 surcos profundos en el escudo de la torre, y Puños Imperiales destrozan todo salió deslizándose hacia atrás 4 o 5 metros, mientras sus botas araban 2 zanjas en la tierra. ¡Mierda! Sacudió su brazo entumecido y miró las marcas de garras en su escudo, conteniendo la respiración. El escudo estaba hecho de placas de acero de casi 2 centímetros de espesor. Y casi se rompió por completo. Concentren el fuego. Tax Bro no dudó. Apuntó con su escopeta al mutante y apretó el gatillo. Auge. Una ráfaga de perdigones del calibre 12 impactó en el pecho del mutante. Un trozo del caparazón cristalino se hizo añicos, dejando al descubierto la carne cruda de color rojo oscuro que había debajo, pero el disparo no alcanzó ningún órgano vital. El mutante rugió de dolor, girando sobre sí mismo para abalanzarse sobre Tax Bro. Justo en ese momento. Tax Bro, cuidado. La voz de los cicatrices blancas resonó desde el flanco. Sin que nadie se diera cuenta, había guiado a las tropas móviles del viento carmesí por encima de los muros laterales utilizando ganchos y cuerdas, abriendo brechas donde las defensas eran más débiles. Los cicatrices blancas sostenían una pistola láser en cada mano y disparaban rápidamente mientras se movían a gran velocidad. Los rayos láser impactaron al mutante precisamente en los ojos. ¡Raak! El mutante gritó, agarrándose la cara. Los ojos eran uno de los pocos puntos vulnerables que no estaban cubiertos por el caparazón. Tax Bro aprovechó la oportunidad. Se abalanzó hacia adelante, presionando el cañón de su escopeta directamente debajo de la mandíbula del mutante. Auge. Se disparó el segundo tiro. La explosión le atravesó la mandíbula, arrancándole la mitad superior de la cabeza. El mutante se estrelló violentamente contra el suelo. Pero aún quedaban más de una docena. Capítulo 86 Mutantes irradiados, 2. Estos mutantes poseían una fuerza, velocidad y defensa muy superiores a las de los pandilleros comunes. Cuando los jugadores les disparaban con sus rifles láser, era increíblemente difícil infligirles daño letal a menos que acertaran repetidamente en el mismo punto. Las armas de proyectil macizo eran aún menos efectivas, ya que el caparazón desviaba la mayoría de las balas. La batalla se tornó instantáneamente cruenta. Los jugadores aprovecharon su superioridad numérica para abrumar a los mutantes. Trabajando en grupos de 3 o 4, uno atraía la atención de los enemigos mientras los demás atacaban puntos vulnerables como las articulaciones o los ojos. Los jugadores eran destrozados continuamente por las garras de hueso, sus cuerpos caían al suelo, pero nuevos jugadores intervenían inmediatamente para llenar los huecos. Muere. Reaparece. Lucha de nuevo. Tras someterse a múltiples mejoras, combinadas con el sistema de juego que limita sus receptores del dolor a un máximo del 30%, su inmunidad al dolor había aumentado drásticamente. Apenas sentían nada. Este era el aspecto más aterrador de los jugadores. No temían al dolor ni a la muerte. Las pandillas se desmoronaron por completo.
Al ver cómo estos enemigos intrépidos y que desafiaban a la muerte iban diezmando poco a poco a los mutantes su baza definitiva, su moral quedó completamente destrozada. ¡Correr! Alguien gritó. Los miembros supervivientes de la pandilla arrojaron sus armas y huyeron hacia el interior del pueblo. Tax Brona los persiguió. Se quedó allí, jadeando con dificultad, observando cómo el último mutante era acribillado simultáneamente por una docena de rifles láser, convirtiéndolo en un colador humeante. La batalla había terminado. Desde el primer disparo hasta el final, transcurrieron exactamente 23 minutos. Bajas de jugadores. Tax Bro revisó las estadísticas del sistema. Bajas en esta batalla. 187 jugadores. Bajas enemigas. Aproximadamente 2100 miembros de pandillas, 13 mutantes. Heridos propios. 89 graves, aprox. 400 leves. 187 vidas. Aunque podían reaparecer, a Tax Bro se le encogió el corazón. Sacudió la cabeza, reprimiendo la emoción, y dio órdenes por el canal regional. Limpien el campo de batalla. Confisquen todas las armas. Cierren todas las intersecciones principales de la ciudad. Cicatrices blancas, reúnan a sus hombres y den caza al resto de los miembros de la banda que se esconden en el pueblo. No dejen supervivientes. Comprendido. Los cicatrices blancas acataron la orden y condujeron a los jugadores del viento carmesí al interior de la ciudad. Poco después se escucharon disparos esporádicos y gritos. Tax Bro se dio la vuelta y regresó al camión de transporte. Elovia seguía sentada dentro, con su carita pegada a la ventana y los ojos muy abiertos. Tax Bro abrió la puerta. ¿Tenías miedo?, preguntó. Elovia negó con la cabeza, luego asintió levemente y susurró. Un poco, pero no tuve miedo. Hizo una pausa, mirando la sangre en la armadura de Tax Bro. Tío, estás herido. Solo un rasguño. Tax Bro bajó la mirada. La armadura de su brazo izquierdo había sido rozada por un láser, chamuscando una parte del revestimiento y quemando levemente la piel que había debajo. No era grave. Sacó un botiquín de primeros auxilios de su inventario, le roció un poco de antiséptico y le puso un vendaje biológico. Vamos, dijo Tax Bro, extendiendo la mano. Vamos a ver el lugar que acabamos de conquistar. Elovia saltó del camión, y su pequeña mano se aferró a los gruesos dedos de Tax Bro. Los dos entraron caminando en la ciudad de Mérida. El ambiente aquí era un poco mejor que en Ciudad Roja. Como mínimo, las calles estaban relativamente limpias y contaban con cunetas básicas. Las casas también presentaban una construcción más uniforme. Muchas se construyeron con escombros de mineral de hierro negro, lo que confería a las paredes de color marrón oscuro una estética única. Pero las calles estaban llenas de cadáveres, tanto de pandilleros como de jugadores. Los miembros supervivientes de la banda habían sido conducidos a la plaza por Crimson Wind. Estaban arrodillados en el suelo con las manos detrás de la cabeza. Eran entre 500 y 600. Los habitantes del pueblo se habían congregado en el lado opuesto. Era una multitud inmensa, que fácilmente sumaba entre 8 y 9 mil personas. La mayoría estaban demacrados y pálidos, con los ojos insensibles, pero parecían tener un poco más de vida que la gente de Ciudad Roja. Quizás se debía a que la estabilidad de las explotaciones mineras de hierro negro en esta zona significaba que, al menos, no morirían de hambre. Cicatrices blancas se acercó desde el otro lado de la plaza, portando una cabeza cercenada que goteaba. Jefe de la banda Cicatriz Sangrienta, dijo, arrojando la cabeza al suelo. Se resistió, así que lo descuarticé. El resto de los cabecillas también han sido prácticamente eliminados. Tax Bro asintió, mirando a los pandilleros arrodillados. No poseía el rasgo de sabiduría de Pablo, pero tenía buen ojo para detectar a la gentuza. La maldad y la crueldad en los ojos de estos pandilleros eran innegables. Procedimiento operativo estándar, dijo Tax Bro. Los peores infractores reciben un disparo. Los infractores menores se destinan a la reforma laboral. Comience la proyección. Los jugadores se pusieron manos a la obra. Seleccionaron a algunos residentes que habían sido víctimas directas de las pandillas para señalarles exactamente lo que estos hombres habían hecho. El proceso fue rápido. Una hora más tarde, se había cavado una fosa común para cadáveres en un extremo de la plaza. Más de 500 pandilleros incorregibles fueron ejecutados. El trato de Tax Bro fue mucho más brutal que el de Paul y luego llegaron los residentes. Tax Bro caminó hasta el frente de la multitud, mirando a casi 9000 personas. Respiró hondo y repitió el discurso que Pablo había pronunciado en Ciudad Roja, utilizando sus propias palabras.
Comida, refugio, dignidad, trabajo a cambio de la supervivencia. La reacción de los residentes fue similar a la de los habitantes de Red Town. Al principio, reinaban la sospecha y el miedo. Pero cuando vieron que los jugadores empezaban a repartir comida utilizando una pasta nutritiva confiscada en los almacenes de la banda, que, aunque repugnante, les llenaba el estómago, el ambiente cambió. La gente poco a poco empezó a creer. Sobre todo cuando los jugadores sacaron el grano y el agua que habían acumulado, e incluso algunas cajas de artículos de lujo, ropa vieja arrojada desde la parte superior de la colmena y baratijas, y las repartieron entre la multitud. ¿De verdad, no estás aquí para saquear? Preguntó un hombre tembloroso de mediana edad. El agente tributario se agachó, mirando fijamente los ojos nublados del hombre. Si quisiéramos robarles, nos llevaríamos las cosas y nos iríamos. ¿Para qué molestarnos? Lo que queremos es que los ciudadanos del imperio se valgan por sí mismos. Señaló a su alrededor. Aquellos que estén dispuestos a trabajar, a vivir una vida honrada, los acogeremos. Quienes no lo estén, vivan o mueran después de hoy, no es asunto nuestro. El hombre guardó silencio durante un largo rato y luego se dejó caer lentamente de rodillas. No fue una reverencia de sumisión. Fue una rodilla en el suelo, un gesto de, finalmente ver la esperanza. Mi señor, gracias, gracias. Taxbro lo volvió a subir. No te arrodilles, dijo. En Crimson Dawn no hacemos eso. Si queréis dar las gracias a alguien, dadlas a vosotros mismos por haber sobrevivido todos estos años para finalmente ver el día de hoy. Una vez resuelto ese asunto, Taxbro dejó a White Scars a cargo de la seguridad de la ciudad, mientras él llevaba a Elovia y a algunos técnicos al distrito de almacenes de la banda. Ahí residía la verdadera riqueza de Mérida. No era comida. No era agua. Era mineral de hierro negro. Los almacenes estaban repletos de mineral procesado. Piedras de color marrón oscuro que eran increíblemente pesadas. Mecánico de nivel divino realizó un escaneo con una Auspex portátil, y sus ojos se iluminaron. Taxbro, la pureza de este mineral es bastante buena. Aunque el rendimiento de Prometeo es bajo, los metales pesados asociados valen mucho. El precio de recuperación del sistema es, aproximadamente 1000 monedas imperiales por tonelada. Taxbro hizo algunos cálculos mentales rápidos. En esos almacenes había fácilmente 2000 toneladas. Por no hablar de las vetas sin explotar que aún quedan en las minas, somos ricos. Él esbozó una amplia sonrisa y luego se giró hacia Mecánico de nivel divino. Organicen un equipo. Carguen todo este mineral en los camiones y llévenlo de vuelta a la base. Envíen también a algunos hombres para que se hagan cargo de las minas. De ahora en adelante, esta es nuestra mina. Comprendido. TL/N. Tonen piedras de poder, gente, solo por esta semana, cada 100 PS igual 1 capítulo extra. Siguiente capítulo extra igual 200 piedras de poder. Opiniones de los creadores. Un mozo hecho por humanos. Por favor, prueba mi nuevo libro Chaos Gacha en Marvel, escrito por un servidor Aumanma de Mofo. Puedes encontrar el libro en mi perfil. Capítulo 87 Mutante Alfa Irradiado, 1 Bonificación. Este es el capítulo extra por alcanzar las 200 piedras de poder. En el distrito de almacenes de Mérida Town, Taxbro dirigía a los jugadores mientras cargaban toneladas de mineral de hierro negro en los camiones. Mecánico de nivel divino examinó los datos de pureza del mineral con su ojo mecánico modificado, cuya lente parpadeaba con una luz azul. Taxbro, si llevamos este lote de vuelta a la base, nos reportará al menos 300.000 monedas imperiales. La voz del mecánico de nivel divino temblaba de emoción. Eso es suficiente para equipar completamente a otras dos compañías. Taxbro sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a Elovia. ¿Oyes eso? Este es el capital que vamos a usar para comprar tanques y aviones. Elovia levantó la vista, parpadeando con sus ojos verdes. Tío, ¿qué es un tanque? ¿Un tanque es? Taxbro se rascó la cabeza, intentando explicárselo en términos que un niño pudiera entender. Es una caja metálica gigante con ruedas, con un gran cañón en la parte superior. Un solo disparo puede derribar un edificio entero. ¿Y qué es un avión? Un avión es un pájaro de metal que vuela por el cielo y lanza bombas. Peu, peu, peu. El tipo de los impuestos gesticulaba salvajemente cuando de repente se quedó paralizado. Escuchó un rugido. No era un sonido que un humano pudiera emitir, ni tampoco el rugido de una bestia mutante normal. Provenía de la parte trasera del pueblo. Un sonido bajo y áspero, como si se moliera un hueso hasta convertirlo en pasta. Inmediatamente después se oyó un grito. ¿Qué está sucediendo?
Tax Bro se giró bruscamente y arrebató la escopeta modificada que estaba apoyada contra el montón de mineral. ¿El canal regional se disparó? Joder. ¿Qué es eso? Salió disparado del pozo de la mina en la parte trasera de la montaña. Es rapidísimo. Tiene a alguien en la boca. Creo que es el segundo al mando de la banda de la cicatriz sangrienta. Abran fuego. Disparen. Una densa ráfaga de disparos surgió de la parte trasera del pueblo, mezclando el siseo característico de los rifles láser con el rugido de las armas de proyectiles sólidos. El rostro de Tax Bro se ensombreció. Rugió por el canal. Cicatrices blancas. Informe de situación. Mutante irradiado. Clase alfa. La voz de Cicatrices blancas era frenética. De fondo se oía el continuo tableteo de los disparos y el sordo y pesado golpe de algo enorme estrellándose contra el suelo. Es del tamaño de un maldito tanque Le Mans Russe. Su piel es absurdamente gruesa. Que os den a vosotros y a vuestros plátanos bendecidos por Nurgle, esta cosa es una bestia. Las ametralladoras pesadas apenas le hacen cosquillas. Posición. Se dirige a toda velocidad hacia la plaza. Es demasiado rápido, no podemos alcanzarlo. Tax Bro se giró hacia Gautier Mechanik y gritó. Quédate aquí y protege el Ovía. Voy a echar un vistazo. Tío. El Ovía intentó seguirlo, pero el mecánico de nivel divino la detuvo suavemente con su brazo mecánico. Hazle caso al tío. Aquí estamos a salvo. Tax Bro ya estaba saliendo corriendo. Su cuerpo aumentado irrumpió con una velocidad asombrosa. Cuando salió disparado del estrecho callejón y se deslizó hacia la plaza central, vio aquello. Un mutante irradiado con alfa. Ese era el nombre que proporcionaba el escaneo del sistema, pero Tax Bro consideró que el nombre era demasiado civilizado para la monstruosidad que tenía delante. Puede que en algún momento haya sido una hiena manchada, si las hienas manchadas pudieran crecer hasta alcanzar los 7 metros de largo y los 5 metros de alto. Su pelaje de color amarillo grisáceo estaba cubierto de manchas de radiación de color verde oscuro, que brillaban con una luz enfermiza y espeluznante bajo el sol rojo oscuro de Aureliano IV. Sus ojos eran de un blanco lechoso y turbio. No tenía pupilas, solo locura pura e inalterada. Sus colmillos sobresalían hacia afuera, cada uno tan largo como el antebrazo de un adulto, con trozos de carne ensangrentada colgando entre ellos. Lo más aterrador eran sus garras. Se habían convertido en una especie de estructura deformada, queratinizada y de brillo metálico. Cada garra medía medio metro de largo y sus puntas eran afiladas como lanzas. En ese preciso instante, el monstruo arrasaba la plaza. Dispersaos. Alejaos de aquí. Cicatrices blancas rugió desde el otro lado de la plaza, disparando sin cesar con su pistola láser. Pero los rayos que impactaron al mutante solo dejaron leves marcas de quemaduras en su caparazón. El contraataque de los jugadores se desató con fuerza. Las pesadas cintas de ametralladora se vaciaron sobre el monstruo, lanzando una lluvia de chispas al aire. Decenas de rifles láser concentraron su fuego en un solo punto, logrando apenas quemar una porción de piel del tamaño de una mano, dejando al descubierto el tejido muscular de color rojo oscuro que se encontraba debajo. Fue inútil. El alfa simplemente negó con la cabeza, con expresión de enfado, como si le hubiera picado un mosquito. Con un fulminante coletazo, 3 jugadores que no lograron esquivarlo fueron lanzados por los aires como moscas. Se estrellaron contra el muro de piedra de una casa al borde de la plaza, y el espantoso crujido de sus huesos al romperse resonó con claridad. Mierda, un jugador con la Icaria Fallenberg acababa de recargar su cargador. Al alzar la vista, vio la enorme y sangrienta boca que se abalanzaba directamente sobre él. Instintivamente levantó su arma y disparó, pero el rayo láser desapareció en la boca abierta como una gota de agua en el océano. Al segundo siguiente, fue atrapado entre sus fauces. ¡Santo cielo! Tu aliento huele a mierda. ¡Ah! El grito se interrumpió bruscamente. El alfa echó la cabeza hacia atrás, lanzando al jugador por los aires, luego abrió sus fauces y lo atrapó a la perfección. Un crujido escalofriante resonó en la plaza mientras la sangre brotaba de entre sus dientes. Me voy a follar a tu madre. Los ojos de Tax Bro se enrojecieron al instante. Recordaba a ese jugador. En realidad, era un recién graduado universitario que presumía a diario en el chat grupal de querer ser el muro de Cadia. En el juego, era uno de los más valientes. Siempre cargaba al frente de la vanguardia. Ahora estaba muerto, de la forma más espantosa posible. ¿Dónde están los malditos lanzacohetes? Bombardeen a este hijo de puta hasta el infierno.
Quiero lamer los pies de una waifu Skaven. ¿Dónde coño está vuestro escuadrón de cohetes? Tax Bro irrumpió con fuerza en el canal regional. Aquí mismo, colega de impuestos. En el lado este de la plaza, un jugador con el quiero lamer los pies de una waifu Skaven asomó la cabeza, cargando un lanzacohetes casero sobre su hombro. Era el capitán del escuadrón de cohetes de Crimson Strike. Detrás de él, 15 miembros del escuadrón preparaban sus lanzadores. Apunta. Haz volar a este cabrón por los aires. Tax Bro gritó, mientras sacaba simultáneamente un hacha enorme de su inventario, una pieza hecha a medida por Cockboy. La hoja había sido reforjada con una aleación refinada comprada en la tienda, y el filo había sido tratado para que fuera monomolecular. No era exactamente una espada sierra, pero era más que suficiente para descuartizar a una bestia mutante. Recarga completada. Objetivo fijado. Fuego. 16 cohetes se elevaron hacia el cielo dejando estelas de humo blanco. El alfa pareció percibir la amenaza. Sus ojos nublados se pusieron en blanco y su enorme cuerpo esquivó el ataque con una agilidad increíble. 10 cohetes fallaron por completo, abriendo profundos cráteres en el suelo de la plaza. Pero 6 dieron en el blanco. 3 proyectiles impactaron en su hombro delantero izquierdo, y los otros 3 se estrellaron contra su flanco. ¡Bum! ¡Bum! El destello explosivo engulló la mitad del cuerpo del monstruo. Las ojivas, cargadas de pólvora negra y chatarra, desataron un considerable poder destructivo a quemarropa. Una densa humareda cubría la plaza. Impacto directo. Exclamó un jugador. ¿Está muerto? Tax Bro miraba fijamente el humo, apretando cada vez más el hacha. Conociendo la naturaleza absurda del universo de Warhammer, su racionalidad le decía que un mutante de ese calibre no moriría tan fácilmente. Tenía razón. Del humo surgió una sombra negra con la velocidad de un huracán. Un trozo del caparazón de su hombro izquierdo había quedado destrozado. La carne de color rojo oscuro se había retirado, dejando al descubierto huesos que brillaban como hierro negro. En su flanco tenía un agujero del tamaño de un cuenco, del que brotaba sangre espesa y viscosa que brillaba con una luminiscencia verde enfermiza. Pero seguía vivo. Y estaba furioso. Roar. El rugido del alfa sacudió el suelo de la plaza. Sus ojos nublados se fijaron en la dirección del escuadrón de cohetes, y sus 4 extremidades se impulsaron violentamente contra el suelo. Fue demasiado rápido. El cuerpo de 7 metros de largo se desvaneció en una imagen residual, recorriendo decenas de metros en un abrir y cerrar de ojos. Quiero lamer los pies de una waifu Skaven ni siquiera tuvo tiempo de recargar antes de que la boca sangrienta se abalanzara directamente sobre su cara. El hedor a putrefacción lo inundó, mezclado con el olor acre y a quemado propio del polvo radiactivo. Se acabó. Cerró los ojos, preparándose para aceptar la muerte y el exorbitante coste en monedas imperiales para reaparecer. Pero el dolor esperado nunca llegó. TL/N. Subiré el capítulo extra tan pronto como alcancemos los objetivos de Power Stone. Sé que mucha gente reserva sus piedras de poder para otros fanfics también, pero solo por esta semana les recomiendo que le den todas sus piedras de poder a este fanfic. Próximo objetivo igual 300 Power Stones. Opiniones de los creadores. Un mozo hecho por humanos. ¿Quieres leer más adelante? Únete a patreon.com/ahumanmademofo para leer más de 20 capítulos por adelantado. También puedes probar mi nuevo libro. Aunque esta vez no es una traducción. Capítulo 88 Mutante Alfa irradiado, tos. Aléjate de él, joder. Un rugido explosivo estalló junto a su oído. Sin que nadie se diera cuenta, Tax Bro se abalanzó sobre él. Lo pateó hacia un lado, agarró su enorme hacha con ambas manos y la descargó, clavándosela directamente en la mandíbula inferior del alfa. Sonido metálico. Un choque de metal ensordecedor. La hoja del hacha impactó contra la mandíbula queratinizada, provocando una cegadora lluvia de chispas que se elevó al aire. La membrana entre el pulgar y el índice de Tax Bro se desgarró, y la sangre corrió por el mango del hacha, pero él se mantuvo firme. Sus fibras musculares estaban al límite de su resistencia. Sus huesos crujían bajo la presión aplastante. Increíblemente, había logrado mantener al monstruo temporalmente en un punto muerto. El alfa claramente no esperaba que esa pequeña criatura poseyera tal fuerza. Un destello de confusión cruzó sus ojos nublados, reemplazado instantáneamente por una furia mucho más violenta. Apretó con fuerza el hacha y sacudió violentamente la cabeza. Tax Bro salió disparado por los aires como un proyectil de artillería, atravesando de lleno un muro bajo de piedra en el borde de la plaza.
Los escombros cayeron a borbotones, sepultándolo hasta la mitad. El hacha se le escapó de las manos y cayó al suelo con un estrépito a varios metros de distancia. Amigo de los impuestos. Los ojos de cicatrices blancas casi se salieron de sus órbitas. Levantó sus pistolas láser y disparó frenéticamente, intentando llamar la atención del monstruo. Pero el objetivo del alfa era clarísimo. Quería matar aquello que le había hecho daño. Se dio la vuelta y dio un paso lento y deliberado hacia los escombros donde estaba enterrado Tax Bro. El suelo temblaba con cada paso. Entre las ruinas, Tax Bro tosió y escupió una bocanada de espuma sanguinolenta. La fuerza del lanzamiento fue inmensa. Sintió cómo se le rompían al menos 3 costillas y sus órganos internos sufrieron daños irreparables. La mejora física de tipo tercero hizo que su cuerpo fuera increíblemente resistente, pero no lo hizo verdaderamente invencible. Intentó levantarse, pero su pierna izquierda no respondía. Probablemente estaba rota. Su visión comenzó a nublarse. Observó cómo el monstruo se acercaba paso a paso. Miró la enorme boca que goteaba sangre y saliva, y un pensamiento repentino cruzó por su mente. Joder, sé que se convirtió en campeón, así que consigue el reaparición perfecto. Si muero aquí y quiero conservar mi progreso de mejora actual, el coste de reaparición será de miles de monedas imperiales. ¡Qué pérdida! Entonces sonrió. Sonrió como un completo idiota. Pero valió la pena. Había salvado a alguien. El alfa se detuvo frente a los escombros. Bajó su enorme cabeza, con sus ojos nublados fijos en la presa que estaba a punto de convertirse en su próxima comida. Abrió la boca. El hedor a podredumbre inundó el rostro de Tax Bro. Justo cuando esos dientes afilados como navajas estaban a punto de cerrarse de golpe, no le hagas daño al tío. Una voz infantil, impregnada de una fuerza indescriptible y abrumadora, resonó por toda la plaza. Todos y cada uno de los jugadores, los residentes supervivientes e incluso el alfa, se giraron instintivamente para mirar hacia la fuente del sonido. En el lado oeste de la plaza, junto al camión de transporte. Elovía estaba flotando. Su diminuto cuerpo flotaba a medio metro del suelo. Su larga cabellera blanca ondeaba salvajemente tras ella, completamente ajena al viento. Sus ojos, antaño claros y verdes, se habían transformado por completo en un rojo carmesí dorado ardiente, semejantes a 2 soles en miniatura. Aún más aterradora era la energía psíquica que la rodeaba. Fue un torrente de energía, tan violento como la erupción de un volcán. Llamas carmesí surgieron de la nada, envolviéndola. El aire se distorsionó y deformó por el intenso calor. La grava bajo sus pies comenzó a derretirse, transformándose en magma líquido incandescente. La maestra dijo, Elovía habló. Su voz aún era infantil, pero transmitía una determinación incuestionable y absoluta. Los tíos y tías del amanecer carmesí son héroes que vienen de un lugar muy, muy lejano. No le temen a la muerte. No le temen al dolor. Para salvar a la gente que sufre aquí, están dispuestos a darlo todo. Levantó su manita, con la palma hacia arriba. Una bola de fuego carmesí, de medio metro de diámetro, se condensó en la palma de su mano. En su interior, figuras que se asemejaban a magma fluyendo giraban frenéticamente. El maestro también dijo, que quienes hemos sido salvados debemos aprender a proteger. Proteger la comida que tanto nos costó conseguir. Proteger los hogares que nos resguardan del viento y la lluvia. Proteger a las personas que están dispuestas a dar su vida por nosotros. Las lágrimas brillaban en sus ojos color carmesí dorado. El tío Paul me dio caramelos. La maestra Ángel me enseñó a leer. El tío Tax me protegió. Sois los mejores, las mejores personas que he conocido. Respiró hondo, su pequeño pecho se agitaba. Y entonces, con todas las fuerzas que le quedaban en el cuerpo, gritó. Así que no lo permitiré. No permitiré que nadie te haga daño. En el instante en que las palabras salieron de su boca, la bola de fuego en su palma salió disparada hacia adelante. No era fuego ordinario. Era una construcción psíquica altamente comprimida, la manifestación inconsciente de un talento de rango S llevado al límite por una explosión emocional. La bola de fuego surcó el aire, dejando una estela abrasadora a su paso. El aire a lo largo de su trayectoria se ionizó instantáneamente, produciendo chasquidos fuertes y crepitantes. El alfa percibió la amenaza letal. Intentó esquivarlo. Pero ya era demasiado tarde. La bola de fuego impactó de lleno en su flanco, justo en la herida que los cohetes habían abierto. Auge. Una explosión 10 veces más violenta que la de los cohetes.
Las llamas psíquicas carmesí se adentraron en la herida como una criatura viviente, ardiendo, detonando y extendiéndose salvajemente por el interior del cuerpo del monstruo. Raag. El alfa dejó escapar un aullido de absoluta agonía. Su enorme cuerpo salió disparado hacia atrás, rodando por la plaza. La herida del tamaño de un cuenco en su flanco se abrió por completo, convirtiéndose en un horrible cráter de medio metro de ancho. Llamas psíquicas brotaron del agujero, prendiendo fuego a su pelaje, a sus músculos, incluso a sus propios huesos. Se agitaba violentamente en el suelo, intentando apagar las llamas. Pero aquello era fuego psíquico. Era la manifestación de la energía emocional. Era la ardiente determinación de Elovía de proteger. No se pudo extinguir. Más, Elovía flotaba en el aire. Su pequeño rostro era tan pálido como el papel, pero sus ojos permanecían completamente inquebrantables. Ella levantó ambas manos. Más llamas se materializaron a su alrededor. Un torrente de fuego psíquico. Su pequeño cuerpo temblaba levemente en medio de la violenta tormenta de energía psíquica. La sangre comenzó a gotear de su nariz, y finos hilos de sangre brotaron de las comisuras de sus ojos. El poder que le otorgaba su habilidad psíquica de nivel maestro era aterrador, pero su cuerpo, en última instancia, era simplemente el de una niña de 11 años. Elovía. Detente. Rugió cicatrices blancas desde la distancia. Tu cuerpo no puede soportarlo. Pero Elovía ya no podía oírle. En su opinión, solo existían el monstruo que se debatía, el tío Tax gravemente herido entre los escombros y los tíos y tías del capítulo que habían resultado heridos o muertos intentando proteger el pueblo. La canción que me enseñó el profesor, murmuró para sí misma, con una voz tan suave como la de alguien dormido. Despídete antes del amanecer, sonríe entre lágrimas para dar la bienvenida al mañana que te mereces. Ella sonrió. Sonrió exactamente como una niña normal. Tío Paul, tío Schrödinger, tío Tax, tío Whiteskars, tío Cowboy, nos disteis el mañana. Mi madre solía susurrarme en mitad de la noche que uno debe aprender a ser agradecido. Así que hoy, es mi turno, extendió ambas manos hacia adelante. Para protegerte. Por el amanecer que finalmente llegará. El torrente de fuego psíquico carmesí, como un río que rompe su represa, rugió mientras se precipitaba hacia el mutante alfa irradiado. Capítulo 89 Rompehuesos Magnus. Ese ataque sin precedentes fue un castigo contra el mutante alfa irradiado por atreverse a dañar a un miembro de Crimson Dawn. Fue el fuego imprudente y devorador de la venganza de una niña salvada contra el monstruo que hirió a su salvador. Las llamas engulleron al alfa. Se tragó su aullido agonizante y se tragó su silueta que se debatía. 30 segundos después. Las llamas se disiparon. En el centro de la plaza, no quedaba más que un trozo de carbón retorcido y ardiente. El enorme cuerpo, que una vez tuvo el tamaño de un tanque, se había reducido a un bulto arrugado de menos de 3 metros de diámetro, que desprendía un olor acre y nauseabundo a proteína quemada y materia radiactiva evaporada. La plaza estaba en completo silencio. Y luego. Golpear. Elovía cayó del cielo. Su diminuto cuerpo se estrelló contra el suelo cubierto de magma, que se había enfriado y convertido de nuevo en roca sólida. Su cabello blanco se extendió salvajemente. Sus ojos color carmesí dorado habían recuperado su verde natural y estaban fuertemente cerrados. Se había desmayado. La sangre le brotaba de la nariz, de las orejas, de las comisuras de la boca, sangraba por los 7 orificios. Hola. Tax Bro encontró fuerzas en una fuente desconocida. Se arrastró violentamente fuera de entre los escombros y, arrastrando su pierna izquierda rota, se arrastró hasta ella. Cayó de rodillas y, con la mano temblorosa, intentó comprobar si ella respiraba. Ella estaba respirando. Era increíblemente tenue, pero estaba ahí. Médicos. ¿Dónde diablos están los médicos? Tax Bro irrumpió en el canal, con la voz teñida de pánico. Los jugadores finalmente salieron de su trance. Varios jugadores con conocimientos médicos se apresuraron a acercarse, sacando botiquines portátiles que habían conseguido en la tienda, y comenzaron a prestar primeros auxilios de emergencia a Elovía. Los signos vitales están débiles. Sobreesfuerzo psíquico severo. Daños en órganos internos. Posible hemorragia intracraneal. Necesitamos equipo médico adecuado. No podemos con esto aquí. Tax Bro apretó los dientes y sacó de su inventario una jeringa de color dorado pálido. Un estimulante celular de alta eficiencia. Costaba 500 monedas imperiales en la tienda.
Podía acelerar drásticamente la regeneración celular durante un breve período y se utilizaba normalmente para primeros auxilios de emergencia cuando un jugador resultaba herido de muerte. No dudó ni un segundo y se lo inyectó directamente a Elovía. En el instante en que el estimulante entró en su torrente sanguíneo, un rastro de color volvió al pálido rostro de la niña y su respiración se estabilizó ligeramente. Pero permaneció inconsciente. Cicatrices blancas. Taxbro giró la cabeza bruscamente. Lleven un escuadrón. Tomen el camión más rápido y lleven a Elovía de vuelta a la base inmediatamente. Encuentren al hermano Schrödinger. Encuentren a Cockboy. Encuentren a Blood Angel. Ellos encontrarán algo. Comprendido. Los cicatrices blancas organizaron de inmediato un equipo, levantaron con cuidado a Elovía y la colocaron en el camión de transporte. El motor del camión rugió al salir a toda velocidad de Mérida, levantando una enorme nube de polvo. Taxbro se quedó allí, observando cómo el camión desaparecía en la distancia, antes de volverse para mirar el trozo de carbón que había en el centro de la plaza. Se acercó lentamente a su gran hacha y se agachó para recogerla. La hoja aún conservaba la muesca que le quedó del choque con el alpa. Taxbro, quiero lamer los pies de una waifu. Skaven se acercó, con la voz quebrada. Hace un momento, gracias, el tipo de los impuestos no dijo ni una palabra. Simplemente levantó su mano derecha intacta y le dio una fuerte palmada en el hombro al hombre. Luego se dio la vuelta, miró a todos los jugadores y a los residentes supervivientes de la plaza, y habló con voz inquebrantable. ¿Vieron eso? Una niña de 11 años. Para salvarnos, miren hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Hizo una pausa, su mirada recorrió los rostros de los jugadores mientras su voz se escuchaba a través del canal regional. Así que no tenemos absolutamente ninguna razón para actuar como cobardes. Me da igual que este sea el mundo de Waramer. Me dan igual los dioses del caos, los demonios, los psíquicos o los astartes. Si se cruzan en nuestro camino, los mataremos. El coraje es el himno de la vida. El sacrificio es la nota final de ese himno. Pero ¿saben qué? Nosotros, los jugadores, no nos sacrificamos. Todos, limpien el campo de batalla. Atiendan a los heridos. Despojen a esta ciudad de todo lo que sea útil. Y luego, miró hacia el este, en dirección a la ciudad de Burdeos. Una vez que Zeke termine, nos reuniremos con él. Este pozo negro de planeta, Taxbro apretó con fuerza el mango del hacha, articulando cada palabra. Crimson Dawn lo va a cambiar. En comparación con los desesperados y caóticos sucesos de Mérida, la operación dirigida por Pablo, con una fuerza menor de poco más de 600 hombres, fue prácticamente un paseo tranquilo. Ciudad de Burdeos. Situada en un rincón del páramo de Crimson Dawn, esta ciudad había sido hace 80 años uno de los puestos industriales más importantes de la Casa Black. La torre de vigilancia de 15 metros de altura situada en el centro de la ciudad, coronada por una pesada ametralladora, era una reliquia de la época real. Los muros se construyeron según el diseño estándar de los ingenieros de Black House. 6 metros de altura y 3 metros y medio de espesor. El exterior se compactó con una mezcla de escoria dura procedente de las minas de hierro negro y arcilla, mientras que el interior se reforzó con ladrillos de piedra. A lo largo de la muralla había un búnker de tiro cada 20 metros. Aunque muchos estaban en ruinas, la estructura permanecía intacta. El grupo que controlaba esta ciudad, la Banda de la Garra de Hierro, era la banda de bandidos más grande y mejor equipada del páramo de Aureliano IV. Contaban con más de 3.700 miembros. Más de 1.500 de ellos portaban rifles láser reglamentarios, en su mayoría excedentes que habían salido de los arsenales de la Casa Black después de que la Legión de los Manos de Hierro purgara el sector 7 80 años atrás. El resto estaban armados con rifles de bala sólida, escopetas caseras e incluso 3 cañones de artillería improvisados, modificados a partir de equipos de minería. El jefe de las garras de hierro era Magnus Rompehuesos. Nota del autor. Por supuesto, no era el primarca de los 1000 hijos que no había hecho nada malo, sino un bruto de 1,9 metros de altura con 3 cicatrices de garras en la mejilla izquierda que casualmente compartía el nombre. En ese preciso instante, se encontraba en lo alto de la torre de vigilancia, mirando a través de unos prismáticos introducidos de contrabando desde el grupo ARM, observando la nube de polvo que se elevaba en el horizonte del páramo. ¿Cuántos? Preguntó con una voz tan ronca como papel de lija. Su segundo Armando, un hombre alto y delgado de mediana edad conocido como Jeremy el Tuerto, respondió. No más de 700, espera, el tamaño del convoy es incorrecto. Solo hay 22 camiones.
Jeremy frunció el ceño. Suponiendo 30 hombres por camión, eso serían 600 como máximo. Magnus bajó los prismáticos, con el rostro tosco contraído por la confusión. ¿600 hombres quieren tomar Burdeos? El grupo Aru envió 3000 soldados regulares la última vez y ni siquiera pudieron derribar la muralla. Recordó el asedio de hacía 3 años. El grupo Aru quería anexionarse las antiguas fábricas situadas bajo la ciudad de Burdeos, enviando 3000 soldados de infantería y 3 tanques de combate alemán Rus. Apoyándose en las murallas, los búnkeres subterráneos y las minas de proximidad preinstaladas, los garras de hierro resistieron durante 17 agotadores días hasta que el grupo Aru se retiró por razones desconocidas. Quizás sea solo una unidad de reconocimiento, adivinó Jeremy. ¿Una unidad de reconocimiento con 22 camiones? Magnus negó con la cabeza. Algo no cuadra, dile a los muchachos que se mantengan alerta. Abran fuego en cuanto entren en el alcance. No escatimen munición. Comprendido. Las órdenes fueron transmitidas. Los bandidos en la muralla amartillaron sus rifles y cargaron los cañones. Los rifles láser recuperados de los arsenales comenzaron a cargarse, emitiendo un leve zumbido. La nube de polvo se acercaba. Y entonces, el convoy se detuvo a 1000 metros del muro. Esta distancia estaba muy por encima del alcance efectivo de los rifles láser, y las armas de proyectiles sólidos apenas harían ruido a esa distancia. Pero estaba al alcance de los 3 cañones de artillería modificados. Su alcance máximo era de 1200 metros, aunque la precisión dependía puramente del azar. ¿Abrimos fuego? Preguntaron los artilleros pidiendo órdenes. Sostener. Magnus se quedó mirando los 22 camiones. Veamos qué truco intentan hacer. Sus palabras se interrumpieron abruptamente. Porque se abrió la puerta del vehículo que iba delante. Una figura salió. Incluso desde 1000 metros de distancia, incluso a través de las lentes ligeramente borrosas de los binoculares, Magnus pudo percibir que algo andaba profundamente mal. Era demasiado alto. Una armadura gris oscuro brillaba fríamente en el crepúsculo. Un emblema carmesí ardía en su pecho. Una espada sierra colgaba de su cadera izquierda, un volter estaba colgado de su hombro derecho, y cada paso que daba dejaba profundas huellas de botas en la arena. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Magnus. Al segundo siguiente, se enteró. La figura comenzó a cargar. TL/N. ¿Recuerdan la recaudación de fondos para mis estudios universitarios? Gracias a todos los que se unieron a mi Patreon, he logrado reunir casi todo el dinero, una parte gracias a mis ahorros, la mayor parte gracias a quienes se unieron a mi Patreon, pero aún me faltan alrededor de $40 y ya he reunido hasta el último centavo, así que, he aumentado el descuento del 40% al 50% solo por 2 días más, ya que después tendré que retirar el dinero que tengo para que me llegue antes del 15 de junio. No será visible en el sitio web como antes, así que tendrán que usar el código de 1542 para aprovechar el descuento. Capítulo 90. Bomba espiritual, bonus. Este es el capítulo extra por alcanzar las 300 piedras de poder. Los servomotores de la armadura de Paul funcionaban a máxima capacidad. El sistema hidráulico de sus piernas se comprimía hasta su límite absoluto y luego se liberaba. Cada zancada abría un cráter en la arena. Su velocidad se disparó a 80 km por hora en tan solo 3 segundos. 1000 metros era una distancia que un mortal tardaba entre 3 y 5 minutos en recorrer. Para unas tartes, abran fuego. Magnus finalmente salió de su trance y rugió con voz ronca. La artillería retumbó. 3 cañones modificados dispararon simultáneamente. Los proyectiles describieron un arco en el cielo, dejando tras de sí una estela de humo blanco. La figura ni siquiera intentó esquivar. El primer proyectil cayó a 10 metros a su izquierda, levantando un chorro de arena y grava. El segundo proyectil falló por un margen aún mayor. El tercer proyectil, sí que dio en el blanco. Impacto directo. Vitoreó la dotación de artillería. Pero la alegría se les atascó en la garganta al instante. Porque la figura salió disparada directamente de la nube de humo de la explosión, completamente ilesa. Una barrera psíquica de color verde pálido parpadeó a su alrededor, dispersando perfectamente la onda expansiva de la explosión. Láseres. Concentren el fuego. Rugió Magnus. Más de 1000 rifles láser abrieron fuego simultáneamente desde la muralla. Una lluvia torrencial de rayos láser carmesí cayó sobre el cielo. La figura finalmente se detuvo. De pie a 300 metros del muro, Pablo alzó la cabeza.
Bajo la visera del casco, sus ojos eran tan serenos como un estanque profundo. El rasgo de sabiduría operaba silenciosamente, percibiendo las almas de los bandidos en la muralla. Codicia, crueldad, sed de sangre, y un pecado profundo y grave. Lo vio todo. El hombre conocido como Rompehuesos Magnus había asesinado personalmente a 537 habitantes del pueblo que se resistieron, y había vendido a las esposas e hijas de 77 familias a traficantes de esclavos que pasaban por allí. Jeremy, el tuerto, se especializaba en torturar prisioneros con instrumentos por diversión. En su sótano, aún guardaba bajo llave más de una docena de juguetes mutilados. Y había más. Torturadores, violadores, traficantes de personas. Durante los 13 años bajo el dominio de las garras de hierro, la ciudad de Burdeos se había convertido en un auténtico infierno. De acuerdo. Paul murmuró en voz baja para sí mismo. Levantó la mano derecha, sujetando el Voltaire, y apuntó con una sola mano sin siquiera necesitar mirar por la mira. Estallido. Se disparó el primer proyectil de reacción masiva. Golpeó la pared. El proyectil de calibre 75 impactó en la estructura de soporte de un búnker de tiro situado en el lado izquierdo del muro. Auge. La piedra y los ladrillos se hicieron añicos. El búnker se derrumbó por completo, sepultando a los 5 bandidos bajo los escombros. ¡Bang! 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 3 proyectiles consecutivos impactaron con precisión en las 3 posiciones de ametralladoras pesadas situadas en la muralla. En los destellos de las explosiones, las ametralladoras quedaron reducidas a chatarra retorcida, y los artilleros se convirtieron en una nube de sangre y carne. La potencia de fuego del muro flaqueó al instante. Paul se echó el Voltaire al hombro. Desenvainó la espada sierra. Su pulgar presionó el botón de activación. VRRRMMMM. El rugido de los dientes que giraban furiosamente ahogó al instante todos los disparos, las explosiones de artillería y los gritos. Sonaba como una bestia de acero enfurecida rugiendo al unísono. Transmitía una estética pura de violencia absoluta, haciendo vibrar el corazón de todo aquel que lo escuchaba. Y entonces, volvió a atacar. Más rápido esta vez. 300 metros en 4 segundos. Los bandidos apostados en la muralla ni siquiera tuvieron tiempo de blandir sus armas antes de que el gigante metálico de 3 metros de altura alcanzara la base de la muralla. Paul flexionó ligeramente las rodillas. El sistema hidráulico de sus piernas se comprimió al máximo. Auge. La arena bajo sus pies se abrió, formando un cráter de 2 metros de ancho. Todo su cuerpo salió disparado por los aires como un proyectil de artillería. Para él, un muro de 5 metros de altura no era más que un umbral ligeramente elevado. Saltaron hasta aquí. En medio de los gritos de terror, Paul aterrizó perfectamente sobre la parte superior del muro. La piedra bajo sus botas crujió como una telaraña. Pablo se mudó. Un barrido horizontal de la espada sierra. 3 bandidos, uno al lado del otro, fueron partidos por la mitad a la altura de la cintura. Respaldado por el campo de poder, el borde monomolecular cortó sin esfuerzo la carne y el hueso. Dio media vuelta. Un bandido que intentaba apuntar con un lanzacohetes a quemarropa fue partido por la mitad de forma perfecta, arma incluida. Un golpe seco y casual. La espada sierra atravesó el pecho del artillero. Los dientes giratorios pulverizaron sus órganos internos, convirtiéndolos en una masa informe de sangre, mientras la hoja emergía de su espalda. Esto no fue una batalla. Fue una masacre. La absoluta disparidad de fuerza entre un Astartes y los soldados mortales quedó plenamente de manifiesto en este preciso instante. Confiando únicamente en la fuerza, la velocidad y la defensa que le otorgaba la servoarmadura, combinadas con el violento desgarro de la espada sierra, Paul desató una masacre justo delante de miles de personas. Evitaba deliberadamente a los soldados rasos de bajo rango que portaban pecados menores o que se veían obligados a unirse. El rasgo de sabiduría actuaba como un radar, guiando su espada con precisión hacia aquellos sumidos en los pecados más graves. 20 segundos. Desde que saltó sobre la pared hasta que recorrió este tramo de 50 metros, tardó exactamente 3 minutos y 7 segundos. Más de 587 bandidos fueron derrotados. 569 murieron en el acto. El resto resultaron gravemente heridos. Paul caminó hasta el borde interior de la muralla y miró hacia abajo, hacia la ciudad. Las calles de Bordeaux Town estaban mucho mejor trazadas que las de Red Town o Merida Town. Al fin y al cabo, se trataba de un enclave industrial planificado durante la época de los Blacks.
La avenida central era lo suficientemente ancha como para que dos camiones de transporte circularan uno al lado del otro. Estaba flanqueada por casas alargadas de piedra de 2 pisos, tiendas en la planta baja y viviendas en la planta superior. En ese momento, las calles eran un caos total. Bandidos salían en tropel de todas partes, tratando de organizar la defensa. Pero Pablo no les dio la oportunidad. Levantó su volter y apuntó a la torre de vigilancia en el centro de la ciudad. En lo alto de la torre, Magnus y Jeremy intentaban dar órdenes a gritos. Estallido. Un perno impactó de lleno en el pilar de soporte de la torre de vigilancia. Retumbar. La torre de vigilancia de 15 metros de altura comenzó a inclinarse. La piedra y los ladrillos se desmoronaron y, entre gritos de terror, se derrumbó lentamente. Magnus y Jeremy saltaron desesperadamente desde lo alto, aterrizando con fuerza sobre el tejado de un edificio que se encontraba debajo, maltrechos y magullados. Paul saltó desde la pared. Desde una altura de 5 metros, los amortiguadores de la servoarmadura absorbieron perfectamente el impacto. Aterrizó sin levantar más que un anillo de polvo. Caminó hacia la avenida central. Los bandidos intentaron detenerlo. Más de 30 hombres salieron corriendo de un callejón, disparándole balas sólidas y rayos láser. Paul ni siquiera interrumpió su paso. Una barrera psíquica se expandió frente a él. Las balas y los láseres impactaron contra la barrera y se atascaron al instante, como si estuvieran atrapados en un lodo espeso. Su velocidad se desplomó antes de caer al suelo con un estrépito inofensivo. Levantó la mano izquierda con la palma hacia adelante. Resolver rasgo. Ondulaciones psíquicas de color rojo oscuro pulsaron hacia afuera, y la temperatura del aire se disparó instantáneamente. Se produjo una explosión de radiación térmica pura. En un radio de 30 metros, los bandidos gritaban y se desplomaban. Su piel se ampollaba y se ponía negra como el carbón, y las armas que sostenían se calentaban hasta alcanzar temperaturas altísimas y se deformaban. Estos hombres se fueron desvaneciendo gradualmente en la nada. Pablo pasó junto a ellos sin la más mínima compasión. Siguió avanzando. Más bandidos llegaron en tropel desde todas direcciones, pero al ver el destino de los hombres que tenían delante, la gran mayoría optó por huir. Monstruo. Es un monstruo. No podemos matarlo. Es inmortal. El pánico se extendió como una plaga. Para cuando Paul llegó a la mitad de la avenida principal, no quedaba ni un solo bandido en la calle que se atreviera a interponerse en su camino. Solo quedaban cadáveres, heridos y armas desechadas. Y los habitantes del pueblo, escondidos tras puertas y ventanas, observando todo con absoluto terror. Pablo se detuvo. Levantó la cabeza y miró al frente. Magnus y Jeremy finalmente habían logrado organizar su última línea de defensa. Unos 400 miembros clave. Veteranos que los habían acompañado durante años de incendios, asesinatos y saqueos. Eran los mejor equipados y los más despiadados. Estos hombres bloqueaban el final del camino. Justo detrás de ellos estaba la entrada a las fábricas subterráneas. Hermanos. Rugió Magnus, mientras las 3 cicatrices de garras en su rostro se retorcían horriblemente. No tenemos escapatoria. Todo nuestro botín está justo detrás de nosotros. Si dejamos que esos bastardos desconocidos se lo lleven, todo lo que hemos ahorrado durante años se habrá perdido. Alzó su rifle láser de fabricación magistral, un valioso botín recuperado de la armería Black. Era un 30% más potente que un rifle láser estándar y constituía su trofeo más preciado. Somos más de 400. ¿Acaso le tenemos miedo a un solo tipo? Lucha a muerte. Los bandidos tenían los ojos inyectados en sangre. Sabían que Magnus decía la verdad. Oculta en las fábricas negras bajo la ciudad de Burdeos se encontraba la riqueza acumulada durante 8 años de saqueos. Alimentos, agua purificada, armas, artículos de lujo robados a caravanas de paso e incluso algunos robots de construcción que apenas funcionaban. Era su savia vital. Pablo miró a la multitud. El rasgo de la sabiduría los invadió. Cada alma estaba empapada en sangre, sus pecados eran tan pesados que prácticamente se habían solidificado. Él asintió. Esto también estuvo bien. Eso le ahorró la molestia de revisarlas después. Envainó su espada sierra. No porque fuera a contenerse, sino porque iba a utilizar un método más eficiente. Pablo levantó ambas manos, con las palmas enfrentadas. Esperanza, compasión, determinación, espíritu pionero, sabiduría. Por primera vez en combate real, los 5 rasgos principales se activaron simultáneamente.
Una energía psíquica de 5 colores se concentró entre sus palmas. Se comprimió, girando rápidamente, hasta formar una esfera de luz del tamaño de una pelota de baloncesto, que brillaba con 5 colores cambiantes. Dentro de la esfera, parecía como si las estrellas nacieran y murieran, el magma fluyera y los relámpagos se entrelazaran. Las pupilas de Magnus se contrajeron violentamente. Sus instintos salvajes le gritaban que, fuera lo que fuese aquello, era increíblemente peligroso. «Abran fuego». Rugió con todas sus fuerzas. Más de 400 rifles láser dispararon simultáneamente. Los haces convergieron en un torrente carmesí. Pablo empujó el orbe hacia adelante. En el instante en que la esfera se separó de sus manos, comenzó a expandirse. Se extendió hacia afuera. La energía psíquica de 5 colores se propagaba desde la esfera. Por donde quiera que pasaba, el aire mismo comenzaba a distorsionarse. Cuando los rayos láser impactaron en el campo psíquico, fue como disparar a través de pegamento espeso. Se fueron ralentizando cada vez más hasta detenerse por completo en el aire. Y entonces, cambiaron de dirección. ¿Qué? El único ojo de Jeremy se movió frenéticamente en su cuenca. Bajo el control del campo psíquico, más de 400 rayos láser ejecutaron un giro de 180 grados perfectamente sincronizado. Apuntando directamente hacia sus dueños. ¡No! El grito de Magnus apenas había salido de su boca. Los haces de luz se dispararon simultáneamente. Siseo. 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 El sonido de los láseres quemando la carne era tan denso como la lluvia que cae. Más de 400 bandidos fueron alcanzados simultáneamente por sus propias armas. Pechos, estómagos, cabezas, y en el instante en que la energía del orbe recorrió sus cuerpos, todos y cada uno de ellos se vaporizaron al instante. Magnus permaneció inmóvil, mirando hacia abajo mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse en gas. Abrió la boca, intentando decir algo, pero murió, convirtiéndose en cenizas. Paul observó la escena con calma, maravillándose para sus adentros. Si bien los 5 rasgos principales tenían cada uno sus propias funciones de apoyo, cuando se fusionaron y con el respaldo de su poder psíquico de nivel tormenta, poseían una fuerza destructiva absolutamente apocalíptica. Había gastado menos del 10% de sus reservas psíquicas y había aniquilado por completo a más de 400 hombres. Paul decidió llamar a este movimiento, la bomba de espíritu. Para cuando el convoy que transportaba a los 600 jugadores llegó a la ciudad de Burdeos, la batalla ya había terminado. La avenida principal estaba repleta de cadáveres. El hedor a sangre era tan denso que resultaba casi asfixiante. Los jugadores bajaron de los camiones, observando la escena e intercambiando miradas inexpresivas. ¿Qué exactamente estamos haciendo aquí? Quiero conducir un Baneblade, murmuró. Estamos aquí para ver el espectáculo. Otro jugador, el elegido de Slaanesh todavía no elegido hoy, levantó las manos. TL/N. Bueno, el evento de las piedras de poder todavía está en marcha, donde cada 100 piedras de poder equivalen a 1 capítulo adicional, pero aumentará la próxima semana. ¿Quieres leer más adelante? Únete a patreon.com/AhumanMademozo para leer más de 25 capítulos por adelantado y apoyarme si lo deseas. Opiniones de los creadores. Un mozo hecho por humanos. ¿Recuerdan la recaudación de fondos para mis estudios universitarios? Gracias a todos los que se unieron a mi Patreon, he logrado reunir casi todo el dinero, una parte gracias a mis ahorros, la mayor parte gracias a quienes se unieron a mi Patreon, pero aún me faltan alrededor de $40 y ya he reunido hasta el último centavo, así que, he aumentado el descuento del 40% al 50% solo por 2 días más, ya que después tendré que retirar el dinero que tengo para que me llegue antes del 15 de junio. No será visible en el sitio web como antes, así que tendrán que usar el código de 1542 para aprovechar el descuento. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.